Vamos a ver acá. Tiene material todavía, ¿no? Que estamos viendo para terminar hoy día. Entonces vamos a dejar abrir con... sería con este de aquí. Este sería. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Estábamos viendo en la clase anterior los conceptos de fuerza, ¿cierto? Fuerza, campo y los conceptos fundamentales. Veamos, estos ya hemos visto. Vamos a usar todavía la diapositiva número 2. Seguimos usando eso. Habíamos visto esta parte ya. Está muy pequeño, ¿no? Digo, muy grande. ¿Cómo lo hago esto? Se revela esto de acá, déjeme ver. No quiere, acá con esto. Ahí, pero demasiado ya. No. Y ya se rayó. Estábamos en esta, creo. Voy a quitar este de acá, de ese por esto. A ver ahora. Un momentito, se reveló mi diapositiva. Ahora sí. Acá es 1.1 y ahora es 85. 85. Acá. Muy bien. Estábamos viendo este asunto, ¿no? Esto ya vimos. ¿Dónde nos quedamos? Explicamos la ley de Kirchhoff, explicamos también las formas diferenciales de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, vale decir los teoremas fundamentales, ¿no? O los postulados fundamentales de la magnetostática. Son estos dos, ¿no? El primero es el de la divergencia y el del rotacional. Esos son los dos postulados básicos. Se puede escribir en forma de diferencial, o sea, en derivada. Recuerden que este es un operador vectorial en derivada, y esta es la forma integral. O sea, estos dos son iguales, esto es lo mismo, ¿ya? Estas son la misma ecuación expresada de dos maneras distintas. Y esta también es la misma ecuación, solo que esto está expresado en forma integral y esto está expresado en forma diferencial. Claro, usando el operador vectorial nabla, ¿no? En este caso actúa como rotacional. Ya vimos eso, luego estamos viendo este ejercicio de acá, ¿no? Me parece que aquí tengo un error, voy a chequear. Esto está bien, el problema era, esto es lo mismo, solo que era lo mismo, pero acá, esto es lo que está correcto. Lo que pasa es que aquí hay una gráfica, esta es la que está mal. Acá recién me he percatado, Juan, aquí está mal. Acá tiene que ser R' y acá va a ser R menos R', ¿no? Ahí, porque este es este vector menos el de acá. Ya ahí tenía un error, por eso que estaba chequeando esta gráfica. La gráfica está errada, yo he puesto esa gráfica, ¿no? Esa grafiquita hay que considerar que no está bien. O sea, el vector está correcto, ¿no? Solo que la forma como se colocó los valores no está bien, ¿no? Los valores tienen que ser así. Bueno, hagamos un ejercicio antes de empezar con este de acá. ¿Cómo sería, no? Les decía que en realidad solamente es el cambio de variable. Voy a insertar acá una hoja para hacer un ejercicio similar, para aclarar eso, ¿no? O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Vamos acá a ejercicio. Para repasar esa partecita. Digamos, acá tienes un punto donde está el observador. Esa era la diferencia, ¿no? Acá está el observador, ¿no? Que sea las coordenadas, a ver, X, acá la coordenada Y, y acá la coordenada Z.
Fíjense que yo respeto el orden, ¿no? Pueden haber empezado aquí X, acá Y luego Z aquí, ¿no? Pero eso es lo mismo, hemos dicho respetando la regla de la mano derecha, ¿no? Los sistemas de coordenadas son de mano derecha. Y luego hay un punto donde se localiza, digamos, en un punto se localiza la carga, ¿no? Entonces este es el origen de coordenadas, y hay un punto donde se va a encontrar la carga. Esa es la diferencia, es la única diferencia. Aquí, por ejemplo, acá puede estar la carga, ¿no? La carga Q. Vamos a poner que esa carga Q sea igual a 2 nanocoulomb, por ejemplo. Y este punto que tenga coordenadas, no sé, 2, 3, 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a inventar. Y luego el detalle era que había un punto, por ejemplo, por acá, ¿no? Punto P de coordenadas, vamos a inventarnos también acá, que sea pues de coordenadas, no sé, 3, 8, menos 1, por ejemplo. Fíjense, no importa el dibujo, ¿no? La cuestión nada más importa las coordenadas. Entonces el problema era que uno normalmente resolvía desde acá, pero ahora la única diferencia es que se resuelve desde un observador. Entonces de ahí tienes que dibujar un vector, ¿no? Que localiza a este punto P, así. Entonces la notación que estábamos usando, esto era el R, ¿no? Este es el vector R, donde se ubica la carga, y este es obviamente un R', o al revés, es solo de menos. Y lo que uno utiliza siempre es el vector entre la carga y la fuente, ¿no? Eso es lo que me estaba causando problemas, pero ya con esta aclaración, ahí, ¿no? Este de acá. Este. Entonces, si vemos este vector, ese vector será, pues, claramente, ¿no? Este vector será claramente, por esto, ese vector será claramente, ¿quién? Bueno, si miramos acá, ¿no? Si yo no supiera cuál es el vector, en realidad ya está al ojo, lo pueden sacar ustedes, ¿no? Déjame el borrador, ¿dónde está el borrador? Se ha movido. El borrador está acá, este es. Entonces este sería, pues voy a mover esto ya para que no me estorbe acá. Todo esto creo que se puede mover. Ahí. Lo bueno de esta herramienta es que uno puede mover, ¿no? Puede mover a voluntad aquí, y este es el vector. Ahí está. Así sería. Y este es obviamente el 0,0,0. Entonces, cuando uno calcula, en caso de física 3, tienes acá la carga y tienes aquí el punto, ¿no? O la carga donde tú quieres calcular el campo. El punto donde quieres calcular el campo. Entonces sería el vector R. Pero de acá directo, ¿no? Este es el 0, 0. Entonces acá además el campo será pues la constante eléctrica, la carga, dividido entre la distancia cuadrada, o sea, módulo, y esto por unitario, ¿no? Y donde el unitario será, pues el R será el vector entre su módulo. Es esto mismo que se aplica acá, con la diferencia que el observador ya no está justo en la carga, sino que el observador está en otro lado, ¿no? Este es el observador. Esa es la única diferencia que se va a notar en este caso, y es más general, porque el observador no necesariamente está justo donde está la carga. Eso es lo que hacíamos anterior a este curso, digamos, por decirlo de esa manera. Bueno, vamos a repasar eso, porque esto es clave, ¿no? Ahí hice mal mi gráfica, disculpen, ahí está mal en la diapositiva. Eso puede confundir, ¿no? Pero con esta aclaración del ejercicio yo creo que puede quedar claro. Veamos entonces. A ver, para ir repasando esa partecita. Entonces, la fuerza, en este caso vamos a calcular el campo, ¿no? Vamos a calcular el campo, la fuerza distribuida en P. ¿Listo? Entonces, en el punto P, se entiende que esta carga es positiva. Aquí no hay nada, solamente la carga de prueba. Entonces, acá va a ser un campo de repulsión, ¿no? Entonces, ahí está el campo E. Entonces, decimos, de acuerdo a la fórmula, ¿no? La fórmula es la misma. Entonces, decimos, el campo va a ser igual a la constante eléctrica, ¿no? La constante eléctrica K. Le voy a ponerlo así medio extraño este lápiz aquí, así, ¿no? La constante eléctrica K, que multiplica la carga que genera el campo, que sería en este caso 2 nanocoulomb, partido en la distancia. Pero esa distancia, si vemos acá, esta distancia, ¿cuál es? O sea, esta distancia sería el vector R. Bueno, lo puedo hacer así por primera vez solamente, pero en realidad usted lo puede hacer directo ya, ¿no? Vamos a llamarle a este de acá no sé, vamos a llamarle un D.
Entonces, vemos vectorialmente, ¿no?, de la figura, que el vector R, ¿no?, más el vector D, eso nos da el vector R', ¿no? O sea, este vector más este acá me da el R', porque sí array, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros, por eso que aparecía directo, ¿no? En la práctica ya lo haces directo, pues. Solo para mostrar voy a hacerlo así, en 2 pasos. Entonces será acá, no puedo hacerlo directo de la gráfica, pero acá mirando la ecuación también, ¿no? Entonces el D va a ser, fíjense, el R' menos el R. El R' es este, y el R es este de acá. Entonces observen la figura, todo vector, ¿no? Si yo tengo un vector acá de coordenadas, por ejemplo, 2, 3, 1, y acá tengo el vector acá en el punto final, ¿no? Este es el vector. Acá empieza y termina acá, digamos, en M, OM. Entonces el vector OM, ¿no? Ese es el vector M. Acá coordenadas me invento acá, 7, 8,1, por ejemplo. O 7,8, 2, 3, para no cruzar. Entonces, estas son las coordenadas del punto final. Estas son las coordenadas del punto inicial y la flecha me indica, pues, ¿no?, cuál es el inicial y cuál es el final. Entonces, matemáticamente de álgebra lineal, esto es el punto M, sus coordenadas menos el punto, así sí es. OM es el punto final menos el inicial. Entonces acá se resta, ¿no? 7 con 2. 7 menos 2 sería 5 y sería, ¿no?, en el eje X, coma, luego sería 8 con 3. 8 menos 5 es 3J, coma, y acá sería 3 y acá 1. 3 menos 1, 2K. Lo que nosotros dijimos vamos a usar en este curso, 5AX, ¿no?, en vez de I. Acá sería luego 3AI en vez de J, y luego coma 2 veces AZ en vez de K. Así, ¿no? Esa sería la cuestión para los vectores. Nada más eso, es lo único que tienen que tener cuidado. Entonces acá sería, pues, ¿no?, entre este punto acá y este punto, el D. Pero antes haría, pues, el R, ¿no? Entonces, el R, fíjense que nace acá en el 0, 0 y tiene sus puntos 3, 8, menos 1. Entonces vamos a poner acá, ¿no?, el vector R. El R es igual a que el R'. De frente, ¿no? 3 menos, final menos inicial, ¿no? 3 menos 0. Sería 3 veces AX. Luego sería más 8 menos 0, más 8 veces A sub I. Y luego acá sería menos 1 menos 0, que haría menos 1, ¿no?, que sería nada más A sub Z. Ese sería el R'. Ya, entonces voy a cambiar de color acá para hacer lo bueno de esta herramienta. Ahora el R, este R que está acá, este R que está acá, ¿no? Entonces ese R que está ahí sería igualito, el mismo razonamiento final menos inicial, ¿no? El R, el final acá es 2, 3, 5 y acá es 0. 2 menos 3, 2 menos 0, 3 menos 0, 5 menos 0. Eso me va a dar 2 veces AX, ¿no? Más 3 veces AI y más 5 veces AZ. Así, ¿no? Si se dan cuenta, es un trabajito adicional. Aunque alguien me puede decir mejor directo de acá, claro. Si pues directo, mejor el D, ¿no? Directo va a salir, miren. 3 menos 2 va a quedar AX. 8 menos 3 va a quedar más 5 veces AI. Y luego sería menos 1 menos 5 va a quedar menos 6 veces AZ. ¿Sí o no? Ahora sale lo mismo si hacemos la diferencia acá, ¿no? Entonces el D va a ser la resta. 3 menos 2, 1. Entonces queda AX. Y luego sería 8 menos 3, queda más 5 veces ahí. Y acá menos 1 menos 5. En ese orden, R' menos 1 menos 5 menos 6 veces AZ. Claro, jóvenes, esto de acá, digamos, aparentemente es como que uno prefiere hacerlo así, ¿no? Obviamente porque conoces las coordenadas. Normalmente a veces no se va a conocer, ¿no? Entonces, por esa razón hay que calcular así. Claro, conociendo ya no tengo que hacer todo este paso que está acá, todo este paso que está aquí. De frente nomás restaría, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Ese va a ser el detalle, ¿no? Muy bien, entonces el D es exactamente entre la carga y el punto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Este es el punto. Vamos a poner, este es el punto fuente. Y este de acá es el punto campo. ¿Qué cosa es el punto fuente? Es el lugar donde se origina el campo, la fuerza. Y el punto campo es el lugar donde usted está calculando, el punto, ¿no?, donde calcula el campo.
En este caso es este punto de 3,8, menos 1. Listo, entonces viene la fórmula, ¿no? Viene acá, entre la distancia, entre el módulo de la distancia, ¿no? Al cuadrado, entonces tendría que ser así. Así. Entonces calculo cuánto vale el módulo, ¿no? El módulo va a valer, acá sería 1, entonces sería 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Ese sería, ¿no? El módulo de un vector tridimensional es simplemente la coordenada, cada componente al cuadrado. Claro, alguien podría decir, ¿y qué pasa con el AX? Recuerda que acá AX.AX, eso es 1, porque al cuadrado va a salir eso. Elevando al cuadrado, o sea, si tú me preguntas, AX elevado al cuadrado, ¿cómo? Eso significa AX.AX. Y lo mismo con Y y con Z. Entonces esto de acá da 1. 1. Por eso que acá de frente solamente queda el 1. Eso lo saben del cálculo vectorial, ¿no? Del cálculo de física 1 o álgebra vectorial, si han visto, o álgebra lineal. Acá, ¿cuánto daría? Me daría entonces, vamos a hacer con calma acá, 36 más 26, ¿no? Más 26, 2 acá, va 1, 3 y 2, 5 y 1, 62. Queda raíz cuadrada de 62. Pero tiene mitad, ¿no? Mitad es 31, 31 por 2. No tiene 17, no, simplemente queda raíz cuadrada de 62. Ya está. Entonces ya tengo los valores para el vector D. Eso va a ser, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito para que usted lo tome en cuenta y en su examen vamos a tomar como esto, ¿no? Bueno, entonces ya tengo el D. Entonces acá iría el D al cuadrado. Fíjense que es lo mismo escribir, jóvenes, el D, o sea, me refiero a esto, ¿no? Es lo mismo escribir así, vamos, que esto de aquí, ¿no? Obviamente, pero este es D cuadrado, vamos, eso es, ¿no? D cuadrado. Pero esa es o sea, despejando el D sería esto, al cuadrado simplemente se va a ir, ¿no? Muy bien, eso sería, porque eso se llama módulo, ¿no? Módulo de un vector. Estamos repasando esa parte. Ya, y acá me faltaría ahí para que vean la única diferencia. Hasta ahorita todo es todo igual. La única diferencia de aquí iba un vector unitario. ¿Cuál es el unitario? Es el vector unitario que une el punto campo con el punto fuente. Entonces acá habría un vector unitario. Lo voy a llamar así un D sombrero. Fíjense que se puede usar cualquier letra. Yo estoy usando D sombrero. Entonces el D sombrero va a ser el vector D partido de su módulo. Esa es definición de unitario. Si tengo un vector unitario, un U sub A, por ejemplo, ese es el A entre el módulo del A. Si tengo un R unitario, ¿qué significa? Significa que es el vector R dividido entre su módulo. Así, nada más, eso es todo. Entonces yo coloco que es la letra D, sombrero, es el unitario que está en la dirección entre el punto campo y el punto fuente, acá. Entonces por definición este es D o sea, vector D entre módulo, ¿no? Y eso, fíjense que acá ya está aplicado, ¿no? Sería nada más utilizar el cálculo. Déjame ver acá, no quiere. Lápiz, por favor, acá. Lápiz de acá. Ahí estaría acá. Entonces, esto sería igual a ¿quién? El vector D. El vector D lo conozco, y el módulo también. Entonces me quedaría esto dividido entre de acá, ¿no? Se va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 62 AX más, me va a quedar 5 sobre la raíz cuadrada de 62 ahí, y más, acá, a menos, disculpe, me quedaría menos 6 sobre la raíz cuadrada de 62 multiplicado por unitario a sub z. Este sería pues el vector unitario, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces este se coloca aquí, se coloca ahí. Entonces reemplazando el campo en este punto, ¿cómo sería? El K, si quieres pones 1 sobre 4 pi epsilon 0, es el valor de K, ¿no? El K es, recuerden, 1 sobre 4 pi epsilon 0, y es una constante que se puede escribir como 9 por 10 a la 9, ¿recuerdan? Habíamos escrito en qué unidad es esto, déjenme recordar, en farad por metro, ¿no? Sí, el epsilon le habíamos puesto 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro. Pero era la inversa de 4 pi epsilon 0, entonces metro por farad quedaría, ¿no? Al revés quedaría. Pero bueno, ese es el dato que usted tiene que recordar. Muy bien, entonces, fíjense que el cálculo no es complicado, lo que estoy tratando de ver es cómo aplico esa, aquí, ¿no? Aquí es el cambio, miren. Normalmente, tú puedes poner el D sombrero.
el D sombrero, que es este de acá, el unitario. Entonces pondrías así. La carga vale ¿cuánto? 2 nanocoulomb. 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Ahí está, esa es la carga. La distancia al cuadrado. Bien, pero la distancia en este caso vale raíz de 62 y al cuadrado simplemente 62. Y acá, ¿qué va a ir? El vector unitario. Entonces, el vector unitario es 1 sobre raíz de 62, ¿cierto? AX más 5 sobre raíz de 62 AI y menos 6 sobre raíz de 62 A sub Z. Y ese sería, ¿no? Esa sería la expresión para la fuerza. En unidades de Newton por Coulomb va a salir esto. Todo esto, ¿no? Todo este asunto es el valor para el campo en este punto. Y ahí están sus componentes, ¿no? Automáticamente nos da la componente en X, la componente en Y, la componente... Claro, esto hay que multiplicar por cada uno de estos, ¿no? Por eso y por esto. Y me va a salir 3 componentes. Ahora, veamos cómo es que se hace con el otro, ¿no? Si en vez de usar esto, recuerden que la otra fórmula, ¿cómo era? La otra fórmula era, vamos a poner en caso 1, ¿no? Solo para que usted opere, pues, en forma libre, ¿no? Entonces, la otra sería así. Voy a hacerlo con color rojo, a ver, para que se vea. Entonces, la otra era así. El E es igual a la constante, la carga. Aquí no hay problema, es D, ¿no? D cuadrado. Es lo mismo escribir, ¿no? Y en vez de este D, fíjense, en vez de poner D, se coloca de esta manera. El D, en general, ¿cómo sería? Es el vector D entre el módulo. Pero el vector D es este que está acá, ¿no? Entonces, muchas veces... acá se prefiere colocar así de frente, ¿no? El R' menos el R, ¿entre quién? ¿Entre quién sería? Este es el vector y su módulo sería valor absoluto, R' menos R. Así, ¿sí o no? Pero R' menos 0, si nos damos cuenta, en este ejercicio es D. Este de acá, si nos damos cuenta, este de acá, ¿no? Este de acá es el valor de R' menos R. Es el módulo. Claro, este es D, miren, acá está. Si yo tomo el valor absoluto a ambos lados, ahí está, ¿no? Ese es R' menos R. Entonces, acá, ¿qué daría? Entonces, ahí donde uno se confunde al inicio, ¿no? Acá, ¿qué daría? Miren, daría entonces, es lo mismo, solo estamos viendo con otro enfoque. D, y acá iría, ¿no? El R', arriba es vector, ojo, no es módulo. R' menos el R, solo estoy poniendo paréntesis. Y acá, R' menos R, esto es D. O lo que es lo mismo que decir que este es R'. Entonces puedes colocar si quieres así, ¿no? R' menos R, pero ahora elevado al cubo, ¿no? Porque acá es al cuadrado y este es D al cubo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí el vector unitario se incorpora aquí. Entonces cuando uno reemplaza sería, ¿no? K por Q, en cambio R' menos R, eso es D, entonces da lo mismo, D cuadrado. Y ahora acá, R' menos R, eso es lo mismo que está acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá sería pues AX, me quedaría AX más 5A cuadrado, disculpe, 5AI, ¿no? 5AI. Estoy haciendo el R menos el R', que es este acá. El R menos el R' es el D, es este que está acá. Y menos 6 veces A sub Z. Entonces, todo esto expresado en Newton por Coulomb. ¿Es igual o no es igual? Claro que es igual, porque este D cuadrado, ¿no? Ese D cuadrado es este... A ver, vamos a ver, pareciera que no sale lo mismo. Sí, claro, está bien. Porque este es el vector, ¿no? En cambio, este es el D al cuadrado. Es el módulo elevado al cuadrado. Tiene que salir lo mismo, ¿no? Pero disculpen, acá me falta que es al cubo. Claro, acá me estoy confundiendo, acá me estoy confundiendo. Por eso que no me estaba dando. Ahora sí, miren, acá es al cubo. Entonces sería D elevado a... Y listo. Ahora sí, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí o no? Es lo mismo. Porque el D, recuerden, es raíz cuadrada de raíz de 62. Y eso a la 3 medios. Claro, 62 va a dar lo mismo. Bueno, acá sería 62 por raíz por 62. Eso es lo mismo que poner a la 3 medios. ¿Cierto o no, jóvenes? 1 medio más 1. Esto es lo mismo que poner 62 como 1 más 1 medio. O sea, es igual a 62 a la 3 medios. Ahí está, es lo mismo.
Ya, esa sería entonces la observación, jóvenes, que me faltó ahí por la... Lo hice esto porque en la gráfica me he percatado que he hecho mal, ya, acá. Esta gráfica está mal. Ya, entonces, corrígenos aquí. Mejor dicho, los nombres en la gráfica los puse mal. Por eso que acá no coincidía. Este es el ejercicio que está resuelto. Y acá se ha hecho con el caso cubo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Esa es la única diferencia, como ven. El observador, dónde va y los R's que tú tomas, ¿sí? La letra que puedas ponerle acá R' y acá R es lo mismo. Puedo ponerle acá un P, ¿no? Acá un Q. Es lo mismo. Al final va a ser la diferencia siempre acá. ¿Ya? Eso es lo de menos. Pero por costumbre usan pues R y R', ¿no? Por costumbre se utiliza y voy a borrar eso. Ya está. Así quedaría entonces. Muy bien, entonces eso es un repasito. Como ven, las dos formas son la misma, ¿no? A o B es la misma. A o B es la misma, solo que en uno he usado el unitario y en el otro, en vez del unitario, coloqué pues, la forma general del unitario, ¿no? La diferencia entre los vectores, entre el módulo. Esto de acá significa módulo, valor absoluto o norma de la matemática, ¿no? Al cubo. Acá es al cuadrado y con este sería al cubo. Eso está acá. Aquí está, ¿no? La norma de este vector sería, pues, ¿no? Si tú calculas la norma, eso es igual a D, pero eso también es igual a R' menos el R. Eso se llama norma o magnitud. Muy bien, tomen nota de eso, ya está en el libro también. Voy a pasar al siguiente, ahora sí. Nos quedamos viendo la ley de Gauss, ¿no? Y la ley de Gauss habíamos dicho que nace básicamente del principio del flujo, ¿no? Hasta aquí habíamos llegado. Ahora veamos la ley de Gauss, fíjense. Cuando se habla de ley de Gauss, vamos a poner acá una herramienta anterior acá, before, porque quiero explicar acá, ¿no? Ley de Gauss, vamos a poner acá. La ley de Gauss. Nosotros ya habíamos demostrado, ¿no? Que la ley de Gauss es básicamente el principio de ¿quién? El primer postulado de la electrostática, ¿no? Entonces vamos a repetir eso de acá, ¿no? Del primer postulado, ¿también? Del primer postulado de la electrostática. Tenemos que la divergencia del campo, es igual a la densidad de carga partido en el épsilon. ¿Cierto? Este es el primer postulado de la electrostática. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa si nosotros sumamos, ¿no? Haciendo la suma. Sumando en el volumen. ¿Listo? Entonces tendría así. Integral en el volumen cerrado, obviamente, ¿no? Cerrado. Claro, el volumen es cerrado, no puede ser abierto, ¿no? En el volumen. Entonces tendría que ser acá. La integral cerrada, porque antes de eso quisiera poner, ¿por qué es que se coloca así? Para que quede aclarado, ¿no? Porque ya se me ha olvidado, semana pasada vimos. Lo que pasa es que aquí hay una fuente, ¿no? Significa si la divergencia de un campo es diferente de cero, o sea, hay una cantidad acá, significa que hay una fuente acá, ¿no? Acá está la fuente, y esa fuente normalmente debe ser una carga, en este caso una distribución ρ. Esa fuente está emitiendo líneas de campo en todas las direcciones en el espacio, ¿no? Y si es en el espacio vacío, obviamente esto de ahí es una situación totalmente, ¿cómo se puede decir? Homogénea, ¿no? Homogénea. Entonces en el espacio va a salir de manera homogénea en todas las direcciones, así mejor. Ahí está, ¿no? En todas las direcciones sale por igual, porque el medio, en este caso, estamos asumiendo que va a ser el vacío. El vacío equivalente al aire, ¿no? En esta teoría, porque acá indicamos epsilon 0, este es el vacío. Y esta es la densidad de carga que está acá. Entonces dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos sumar todo esto, ¿no? en un cerrado, en un volumen, o sea, capturarlo todo esto, en un volumen a una distancia R? Entonces esto de acá se va a formar, pues, una esfera, ¿no? Una esfera va a ser en 3D, obviamente. Y esa esfera va a tener su superficie, ¿no? Va a tener una superficie. ¿Vamos? Una superficie que va a ser 4pi r cuadrado. Porque el área de una esfera es 4 veces pi r cuadrado. El cascarón es una esfera de radio r, su superficie, ¿no? ¿Cuánto es? Es 4 veces pi r cuadrado. Eso es una fórmula geométrica básica, fundamental.
Entonces, lo que uno hace es acá, para entrar en contexto y plantear el postulado que estamos mencionando acá, sería, ¿no? Si tenemos esto de acá, dijimos, ¿no? Si yo quiero computar, se dice, ¿no? Computar o sumar o cuantificar todas las líneas, tendría que ver, pues, que acá se ha generado un volumen en el espacio, ¿no? Acá en el espacio hay un volumen. Pero ese volumen está rodeado por una superficie, que es exactamente la superficie que encierra. Y por eso que vamos a sumando en el volumen, entonces tendríamos, ¿no? En el volumen sería integral cerrada de la superficie, ¿de quién? De la divergencia de E, pero voy a sumarle todo en el volumen, en un diferencial de volumen para empezar, ¿no? Y acá sería, pues, en el volumen. Y esto debe ser igual, o sea, es como integrar ambos lados. Integro acá, integro aquí. Eso es, ¿no? A ambos lados vamos a integrar. Entonces decimos, eso es igual a la integral cerrada, acá, del ρ entre el epsilon 0 por dB. Es como que si ambos lados multiplicada por diferencial de B, donde diferencial de B es el diferencial de B, es el diferencial de volumen, y lo hacemos la suma. Esto es, ¿sí? Ahora, asumimos que, ¿no? Se asume que ρ, en este caso, es constante, ¿no? O sea, es la densidad de carga uniforme. Ahora vamos a explicar esto de aquí. Es importante este concepto. O sea, la densidad de carga uniforme. Eso sería pues la simplificación, ¿no? Esa es la parte más simple. Entonces, esto sería una constante, saldría acá, ¿no? Saldría. Esta también es constante, saldría. ¿Estamos? Pero eso sería pues en un caso donde la densidad de carga es uniforme. Pero en general, ponemos acá, ¿no? Pero en general, ¿qué sucede? El ρ depende de quién. El ρ depende del espacio X, Y y Z, si es que fuera coordenadas cartesianas, ¿no? Si son coordenadas cilíndricas, entrará ahí la coordenada cilíndrica. Si son esféricas, entrará la esférica. Y así en cada caso, pero en realidad depende, ¿no? Depende de las coordenadas acá. Depende. Es en general. Lo fácil sería, pues, cuando es uniforme, o sea, cuando no hay una dependencia, entonces ahí lo sacamos. Pero como este es un caso genérico, vamos a asumir que este ρ, mejor dicho, el ρ tiene una dependencia con el volumen. O sea, depende, pero el volumen a su vez depende de las coordenadas X, Y, Z en cartesianas, ¿no? En cilíndricas será pues R, phi y teta, y en esféricas, y en cilíndricas será pues R, teta y Z, ¿no? Y en cartesianas X, Y, Z. Son las coordenadas que le corresponden. Bueno, entonces vamos a suponer que como acá está en 3D, hace eso. Entonces hacemos el siguiente cálculo. Decimos, si es que eso es así, entonces acá no necesariamente este ρ va a salir. El épsilon sí, ¿no? Porque el épsilon caracteriza el medio, y en este caso el medio es el vacío. Este épsilon que está acá sí puede salir, pero este ρ tiene una dependencia con el B, entonces no se puede conocer y lo dejamos ρp nada más, ¿no? Ρ de B. Pero entonces tú sabes que toda carga partido en el volumen, eso nos da una densidad volumétrica. Pero también si tomamos un elemento de carga en un elemento de volumen, también me da. Esto sería pues cuando es homogéneo, ¿no? Constante. Entonces de aquí podemos decir que el diferencial de volumen o el diferencial de carga, ahí podemos calcular, ¿no? El diferencial de carga va a ser igual aquí. El diferencial de carga, déjame ver lápiz acá. Diferencial de carga va a ser igual, de acá, ¿no? Al ρ por el diferencial de volumen. O sea, en otras palabras, lo que queremos decir acá es que todo ese cociente que está ahí, toda esa expresión que está acá, ¿no? Toda esa expresión que está acá, si lo sacáramos, ¿cómo quedaría? Esto es lo que estamos repitiendo para entender primero, ¿ya? Quedaría así, ¿no? Saldría el épsilon, es la constante, y acá me quedaría ρ de B. Y a este lado queda igual. Pero todo esto de aquí es lo mismo que integrar acá en una superficie cerrada, Entonces todo esto integrando me va a dar la carga. Entonces, la carga total, sería la carga total, ¿no? Y esto me daría pues la integral cerrada en ρ de B. Entonces todo este integral es la carga.
Entonces esto va a quedar igual a la carga entre epsilon 0. ¿Y esto qué es? Y esto por el teorema de Stokes, ¿no? Por Stokes, disculpe, por el teorema de la divergencia, esto se puede trasladar a una integral de superficie. ¿Se acuerdan o no? La integral de la divergencia del E, eso se puede, que en volumen se puede pasar a una integral de la superficie, donde solamente va a actuar el producto punto, ¿no? De este E a lo largo de un camino diferencial de, en este caso, diferencial, disculpen, sería la integral, pero que va a cruzar, no, mejor dicho, acá, claro, acá sí me estoy equivocando, acá, ¿no? Va a cruzar perpendicularmente, mejor dicho, este es de S, o sea, va a haber un flujo. Entonces, esto de acá sería al E punto diferencial de S. Por lo tanto, eso es lo que queremos entender primero, ¿no? Fíjense, por lo tanto, entonces tendríamos este de acá, la que vamos a manejar, ¿no? Entonces, la integral cerrada del E punto diferencial de S en la superficie debe ser igual a la carga entre epsilon 0. Donde esta carga no es cualquier carga, ¿no? Es la carga que está encerrada. ¿Sí o no? ¿Por quién? Por la superficie. ¿Cuál superficie? La superficie, pues, que está rodeando a esta fuente. Esta es la carga y esta es la superficie. Esta sería la superficie de una esfera. En este caso es esfera porque el medio es un medio vacío, o el aire. Si no fuera epsilon 0, y si fuera un epsilon nada más, ahí no necesariamente va a ser una esfera. Esto será, pues, una superficie igual que va a estar constituyéndose ahí, no necesariamente simétrica, pero sí va a ser una superficie cerrada necesariamente, ¿no? Sería, por ejemplo, algo así, ¿no? A ver, déjenme dibujar acá, no quiere, se revela esto. Quito acá, pongo aquí, acá. Así, una superficie así, ¿no? Ahí está, en 3D. Entonces, no es una esfera, pero es una superficie cerrada, o sea, no está cerrada. O sea, es como un volumen, ¿no? Cerrado, así. Ya, eso sería entonces. Eso es lo más importante de este teorema, ¿no? La ley de Gauss, que hay que entender eso y resolver ya es relativamente simple. Y epsilon 0, para terminar esto acá, y este epsilon 0, esto de acá, ¿qué hace para su examen, no? Son preguntitas, caracteriza el medio. ¿Listo? ¿Qué medio? El medio vacío, lo que fuera necesario. Y este de acá viene a ser, ¿qué cosa? Eso viene a ser el flujo, ¿no? ¿A través de quién? A través de la superficie. ¿Se dan cuenta? Entonces todo está amarrado y esto sería entonces la ley de Gauss. Entonces se conoce como la ley de Gauss, jóvenes. ¿Ya? De ahí nace. Entonces nace ¿de quién? Nace del postulado, uno de los postulados fundamentales, ¿no? De la electrostática, que es este de aquí. Es un postulado. Recuerden que hemos planteado, para construir modelos necesitamos plantear primero ideas, ¿no? Pero esas ideas no nacen pues de la nada, digamos, pues tienen su historia. En este caso ya estamos partiendo, ¿no? De que alguien nos ha dado el texto, en este caso, ya nos han dado el postulado y nosotros simplemente estamos haciendo las consecuencias sobre ello, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, con eso tenemos esta situación. ¿Cómo se entiende la ley Gauss? La superficie que rodea, recuerden, esa superficie puede estar a diversas distancias, ¿no? O sea, si tengo acá un R1, acá se cerrará una superficie. Si tengo acá otro, un R2, acá se cerrará una superficie. En 3D va a ser una esfera. Pero si tengo más arriba, habrá otra superficie más grande. Más arriba, otra superficie más grande todavía. Así. Sin interesar de qué tamaño sea, esa superficie que acabamos de verlo en la diapositiva anterior, ¿no? Acabamos de verlo de una manera interesante, la forma, cómo estamos deduciéndolo, se llama, de acá en adelante, superficie gaussiana. Y esa superficie gaussiana, jóvenes, es una superficie equipotencial. Ahora vamos a ver, esa es una superficie que tiene todos los puntos al mismo potencial. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Características. En este punto de acá, el campo siempre lo cruza perpendicularmente. Si acá colocamos el centro, podemos asociar un vector unitario A sub R. A sub R, en este caso, un vector radial. Un vector unitario radial. Y R la distancia. Y acá va a haber un flujo, ¿no? Aquí habrá flujo, ¿no?
ahí habrá flujo, ¿no? Un flujo eléctrico. Claro, siempre y cuando acá esta carga sea positiva, ¿no? Saliente, pero si fuera negativa, el flujo será entrante, ¿no? Eso será la característica. Entonces, ya sabemos que el flujo se calcula así, entonces integral de E, punto diferencial de S. Esto se llama flujo, muchas veces se le pone con phi. Y ese flujo debe ser igual a la carga que encierra aquí en esta superficie, esta de acá, al sumar, entre el medio. En este caso, el medio es el vacío, ¿no? Ahí está. Entonces, acá podríamos ver algunas características para resolver el ejercicio ahora. Vamos a ver cómo sería. Entonces, en este caso, decimos, ¿no? El flujo, planteamos acá, este flujo que está acá, es igual al E punto de S, ¿no? Esa es la notación del cálculo en coordenadas, disculpen, en divergencia, ¿no? O producto punto. Estaba olvidando esto. Es un producto punto. Pero acuérdense que todo vector, por ejemplo, un vector se puede escribir su módulo por su respectivo unitario. Entonces, este es un vector, este es su módulo y este es su unitario en la dirección de este vector, obviamente, ¿no? Porque el vector unitario siempre está en la dirección del vector, no puede estar en otro. ¿Ya? Entonces, así, ¿cómo podríamos escribir acá para desarrollar esto de acá, ¿no? A ver, para desarrollar esta cuestión que está acá. No sé si se revela estos jóvenes. No quiere, a ver, déjame ver. ¿Por qué se me revela? Su mouse desapareció, a ver. No sé qué pasa. A ver, aquí estás acá. Ahí. Y ahora sí. Entonces, lo que quiero es decir que acá, este E se puede escribir así. El E, un vector, será su módulo por su vector unitario. Mirando la figura, el unitario que está en la dirección de R, ¿quién es precisamente? Es el vector radial, ¿no? Es el vector radial, el que está acá, este de aquí. Entonces, ese vector unitario será pues aquí mismo, ¿no? Ahí. ¿Quién es ese vector? Es este mismo que está acá. Le voy a poner, es el vector unitario A sub R. Bueno, acá está distinto, ¿no? Así, ¿no? Pero ese es, recuerden que yo le dije que va con sombrero, ¿no? Así. Pero también acá se nota así, ¿no? Y negrita. Cuando es negrita significa que el autor en el libro dice, pues, voy a usar esa notación y es equivalente así o lo mismo que poner así, ¿no? Vamos, acá bien negrita, ¿no? Sin sombrero, negrita, así. Ya simplemente es una notación. Entonces acá sería el vector por su unitario. El unitario es en este caso A sub R. Voy a usar igualito como está ya. Debería ser así, pero acá no lo han puesto por la notación. A sub R. ¿Qué más? Recuerden que acá el área, pues será un diferencial de S, ¿no? Puede haber acá otro diferencial de S. Ahí. Entonces, como acá está el campo, ¿no? El campo va a cruzarlo así, saliente. Y en este punto lo va a cruzar así. Ahí. Y ese va a ser también el campo. Y en este punto, el campo debe cruzarlo perpendicularmente. Pero esta superficie tiene pues un vector unitario normal a la superficie, que en este caso coincide con el A sub R. Entonces, de manera que el E es el módulo por el unitario, ¿no? Pero también acá hay un vector área. Entonces, este será un vector ds. Entonces, el vector ds va a ser el módulo. ¿Por quién? El unitario. Y el unitario nuevamente es AR, ¿no? Entonces, acá sería AR. Ahí está. Entonces, aquí no estaría de más hacerle recordar, también que si tú multiplicas en forma de punto un vector consigo mismo, o sea, vale decir lo que quiero escribir acá, ¿no? Vale decir esto. Si tú multiplicas A sub R, punto, ¿no? Punto, A sub R, eso me debe dar 1. O sea, si tú multiplicas un vector en forma de punto a sí mismo, eso da 1. Ley del cálculo vectorial. Entonces acá, ¿no? El módulo por su unitario, este módulo por unitario, módulo, se juntan los escalares, o sea, se junta el escalar ER con el DS, acá, ¿no? ER con DS. Además, el ER a esta distancia es constante. O sea, el ER a la misma distancia es constante. Vamos a poner acá, ¿no? Entonces decimos el ER, o sea, la componente radial, ¿no?
la componente radial es el ER. Acá le hemos dado pues E y este le hemos dado ER. La componente radial es constante. Sin embargo, atención acá, si yo coloco el otro vector, este es el módulo, pero si yo colocar aquí E sub R vector, esto no es constante, esto es diferente de constante. ¿Cómo así? Lo que pasa es que esto de acá es el módulo y esto es el vector. El vector en cada punto del espacio, ¿no? Cuando sale aquí, tiene una dirección, cuando sale por acá, tiene otra dirección, y cuando sale por acá, tiene otra dirección. Y está saliendo, obviamente, perpendicularmente cortando la superficie, correcto. Sin embargo, tiene diferente dirección, por lo tanto, ya no es constante. Lo que sí es constante, acá, ¿no? Lo que sí es constante, debido a que está a la misma distancia, miren, está a la misma distancia, por eso es una superficie equipotencial, luego le dije, ¿no? Al ser la misma distancia, el módulo aquí es igual que el módulo aquí, igual que el módulo aquí. Si acá vale, por ejemplo, 10, aquí va a valer 10, y aquí va a valer 10. Newton Coulomb, así. ¿Ya? Entonces, una cosa es que sea constante la magnitud, y otra cosa es que sea constante el vector. En este caso no lo es, ¿no? El vector es diferente de constante, en tanto que el módulo sí es constante. Entonces, eso de ahí, en el álgebra vectorial que estamos colocando ahí, influye, pues, ¿no? Influye. Ya está. Entonces, como ven acá, voy a limpiar esto, si no va a quedar así. Entonces, al hacer la operación, se pueden mover los vectores y se pueden juntar los unitarios. Entonces, acá ya vemos, pues, que se va a juntar AR.AR, que es la 1. Se va a quedar nada más ER con DS. Pero el ER es constante, puede salir de la integral. Y acá me quedaría nada más la integral de DS. Entonces, la integral cerrada, en particular de DS, ese es el área total. Y el área total de una esfera, esto sería pues en el espacio, sería una esfera, ¿no? En 3D, obviamente, en el espacio tridimensional sería una esfera. Y el área de una esfera, ¿no? El área de una esfera es igual 4 veces pi el radio al cuadrado. En este caso sería pues R mayúscula, ¿no? R mayúscula, vamos a poner tal cual. En este caso, el radio de la esfera sería 4 veces pi multiplicado por el radio elevado. O sea, que cuando nosotros hallamos la sumatoria, ¿no? Hallo la suma de todo el área, eso me va a dar pues 4 pi r cuadrado. Y ahí sale, ¿no? Este constante por 4 pi r cuadrado. Y por la ley de Gauss, eso es Q entre epsilon 0. Ahí está, jóvenes. Entonces, es tan simple calcular. Esto está en forma vectorial. Recuerden que este es el vector. Entonces, el vector está apuntando en la dirección radial en todos los puntos. ¿Ya? Eso es. ¿No? Espero que quede claro eso para luego hacer el ejercicio sea más fácil. Dice, ¿no? La intensidad del campo eléctrico de una carga puntual positiva tiene dirección radial hacia afuera y magnitud proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la carga, ¿no? De la distancia a la carga. Listo. Bueno, es lo que se ve acá, ¿no? Bien, jóvenes, su unidad así sería Newton por Coulomb, no hay que olvidar eso, o volt por metro. Muy bien, ya tienen la lámina ahí, entonces vamos a ir a la siguiente. Ejemplo. Esto es lo mismo que el anterior, ¿no? Ya les expliqué. A ver, ¿qué sería? Comprobar que el campo eléctrico de una carga puntual positiva satisface la ecuación rotacional de E, es decir, que es conservativo. A ver, ¿cómo sería para este ejercicio? Tenemos acá R', o sea, debemos comprobar, dice, que el campo de una carga puntual positiva satisface la ecuación rotacional de E igual a 0. Voy a plantearlo, ¿ya? Acá ya está, pero vamos a volver a plantearlo así. A ver, carga puntual, ¿no? A ver, ese lápiz se raya, yo he escogido acá, está muy delgadito, ¿no? Qué raro. Debería ser grueso el lápiz. Ah, ya, acá es. Pues. Entonces vamos a poner carga puntual. Carga puntual. Estamos viendo ley de Gauss, ¿no? Pero antes de ver acá, vamos a comprobar, dice que el rotacional de una... Entonces, miren, la carga puntual estaría localizado ¿dónde? Bueno, podemos localizarlo en cualquier parte. Acá, esta es la carga puntual, Q. Positivo, ¿no? Carga puntual positiva. Ya está, esa es la carga puntual y positiva. Ya está. Entonces, lo que nos dicen es
Comprobar que el campo de una carga puntual positiva satisface la ecuación rotacional de E igual a 0, es decir, que es conservativo. Acá hay un trabajito que voy a dejarlo planteado, obviamente. O sea, hay que verificar que el rotacional sea igual a 0, ¿no? Listo. Acá están los pasos, ¿no? Pero vamos a explicar. Primero, vamos a plantear, esta es la carga, vamos a ir para igual acá, donde está el observador va a ser R' y va a ser en O. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Aquí está la carga, pero el observador va a estar aquí. Vamos a poner que el observador está por acá. Aquí, el origen de las coordenadas, ¿no? Entonces esto va a ser X, esto Y y esto va a ser Z. En cualquier orden, ¿no? La cuestión que usted ya sabe que los sistemas de coordenadas son de mano derecha. Si este es X, este Y, este es Z. Sí, es así, ¿no? Sí. Ahora, si tú cambias acá X, este que sigue es Y en el sentido positivo, este es Z. Ahora, si tú cambias aquí a X, entonces este de acá es Y y el que sigue es Z. Siempre siguiendo la regla de la mano derecha, forma cíclica. Eso es importante. Les había comentado eso para su examen, que hay sistemas de coordenadas de mano izquierda, sí hay, solo que no es usual, pues. Ya, entonces acá, esta es la posición del vector. Aquí vamos a ver. La posición del vector, ahí, ¿qué más seguía? Y luego la carga, ¿no? Que es el punto donde queremos calcular está más arriba. Esta es la carga y el punto donde nosotros queremos calcular está más arriba. Voy a tratar de mover para ponerlo igual. Está más o menos a esta distancia de aquí, ¿no? Ahí más o menos, ahí. Entonces, este de acá, atención, este es el punto fuente y este es el punto campo, porque aquí quiero calcular el campo, y acá está el punto. Entonces voy a trazar un vector que va desde aquí hacia este lado. Ese es. Entonces, este le llamamos, para seguir la secuencia, R', entonces este será el R. Entonces lo que queremos es el vector verde, que sería el R menos el R'. Fíjense que en el anterior creo que lo había hecho al revés, pero eso no importa, o sea, como le digo, no importa, o sea, claro, si tú prefieres memorizarlo así, yo le puedo poner acá R y a este R', ¿no? Lo que sí yo tengo que tener claro es que tiene que ser la distancia entre el punto fuente y el punto campo. Entonces acá, ¿cómo sería? Si lo pongo al revés, este es el punto campo y este es el punto fuente, entonces la distancia sería esta. Entonces sería, a ver, o de repente me confundí otra vez. Vamos a hacer R más X sería R'. Entonces X sería R', ya me he confundido yo, ¿no? Menos R, ¿no? Ya, ten cuidado, ya, siempre me pasa eso. Entonces acá, pero como les digo, o sea, tú puedes colocarlo al revés, ya, lo que estaba diciendo está correcto. O sea, puedes poner, miren, acá R y acá R'. Eso es lo de menos, no es una regla, ¿no? Lo que yo sugiero es que sepas que esta es la distancia, Entonces acá, ¿cómo sería? Miren, en este ejemplo, sería, ¿no? Este vector, creo que he hecho mal, ¿no? Este vector, no, este de acá más esto daría el R', ¿no? ¿Sí? Entonces acá, si ves, ahí me confundió, disculpen acá. No importa lo que salga, pero la cuestión acá, ¿cómo sería? A ver, para no confundirme, este sería, ¿no? El R' y el R. Allá. Entonces lo que yo quiero es este vector verde. Entonces yo digo, ¿no? El R más el vector verde, voy a poner B, ese es igual al R'. Entonces el vector verde, que es igual al R' menos el R. Entonces se va a hacer R' menos R. Eso es, ¿ya? No hay problema ahí, espero que no se me haya confundido. Ya está, eso sería. Entonces la pregunta acá es comprobar que el campo de una carga puntual positiva satisface la condición rotacional de E, es decir, que es conservativo. Entonces habría que escribir el campo, ¿no? Acá se complica un poco. Entonces el campo vectorialmente sería la constante eléctrica. Recuerden que K es nada más una constante eléctrica, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga que genera el campo. En este caso sería Q, que es positivo.
partido en la distancia, y la distancia sería el módulo de esto, ¿no? Sería entonces R', a ver, déjenme dibujar bien, sería R', a ver, vamos a hacer con calma acá, ¿no? R' menos R, vector, pero módulo. Así, ¿no? Si es un poquito complicado esto, no me obedece, esto se cambia. Acá, así y así. Y bueno, acá poner un cosito. Ahí. Ahora, por el vector unitario, recuerden que estoy haciendo en forma vectorial. Y el vector unitario lo puedo calcular ¿cómo? Bien, el vector unitario lo podría calcular de esta manera, ¿no? Así. Acá, poner, por ejemplo, el unitario de esto que sea, pues, el módulo entre el vector, ¿no? O sea, va a ser, el vector R' menos R, vector entre el módulo, que sería, acá es al cuadrado, me había olvidado, R' menos R, así. Entonces acá el vector ya sale de esta manera, ¿no? Sale K por Q, y fíjense que es paréntesis, no es, acá abajo es barra, ¿no? Entonces acá quedaría R' menos el R, y acá abajo quedaría pues valor absoluto o norma, ¿no? De R' menos el R elevado a Q. Así, ¿no? Así sería. Eso es lo que quería mostrarles para que no... Pero como digo, cuando es literal surge este problema, ¿no? No va a pasar cuando es en números. En este caso el unitario se ha puesto A sub R. Yo le he puesto, por ejemplo, de frente, ¿no? Este cociente. Y acá el unitario, obviamente, es el unitario radial, ¿no? No hay otro. Puedes poner cualquier número. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa que un campo sea conservativo? Entonces decimos, ¿no? Si E es conservativo, porque eso es lo que nos piden mostrar, entonces decimos, si el campo E es conservativo, ¿no? Si E es un campo conservativo, esa es condición, ¿ya? Antes habíamos aprendido en física 1 sobre campos conservativos, pero ¿cuál es la condición? Yo ya les había explicado eso cuando hicimos rotacional. Si un campo es conservativo, la condición más fuerte, en esta teoría es la más fuerte, significa que el rotacional del E tiene que ser igual a 0. O sea, tendría que expresar los vectores en forma de un vector cartesiano. ¿Sí o no? Acá. Tendría que poner en forma de un vector cartesiano. Y eso significa acá que tengo que hacer este producto, ¿no? Este producto aquí. Y el producto es colocar cada uno de sus componentes, ¿no? Y hacer la operación. O sea, como ven, es bastante operativo, ¿no? Claro, porque está todo literal. ¿Cómo se hace el rotacional en coordenadas cartesianas? Bien, en cartesianas o en lo que fuera, se puede expresar siempre usando la matriz, el rotacional de E. Entonces se entiende que el E es un vector pues que va a tener componentes, ¿no? Acá miren, no se nota porque es un vector que está expresado en R nada más, ¿no? En R. Pero si nosotros le colocáramos acá puntos, vamos a colocarle puntos, ¿sí? Acá, pero se va a hacer bastante complicado. Si le pongo puntos sí literales, se va a hacer bastante, ya se colocan. Se va a hacer bastante complicado, jóvenes. Entonces, miren, lo único que vamos a indicar acá es así. Rotacional. Significa entonces que vas a calcular así, ¿no? El E va a tener pues una componente E en el X por el unitario X, ¿no? Más la componente Y en el Y y más la componente Z en el Z. Así. Entonces los unitarios son AX, AY, AZ. Entonces significa que el rotacional de E se puede escribir así. Así, ¿no? Se puede escribir de esta manera. Ahí. Solo que no tengo la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué va aquí arriba? Aquí arriba van los unitarios. Se va AX, aquí va el AY y aquí va el AZ. Como están letras, se hace un poco complicado. Y como es rotacional, acuérdate que el nabla es un operador vectorial en X, AX, más en Y, a su Y, más derivada en Z,
y A sub z. Sus coeficientes son estos de aquí, entonces acá van los coeficientes del segundo, este es el primer vector, este es el segundo vector, entonces acá va derivada en X, el operador derivada en Y, y acá el operador derivada en Z. Solo el coeficiente, ¿no? El coeficiente es este de acá, y este es el unitario. Obviamente esto tiene que actuar sobre algo, ¿no? Y ese algo va a ser el vector E. ¿Vamos? Y luego van, disculpen, estos eran los coeficientes del nabla, ahora van los coeficientes del E, y esos coeficientes son estos de acá, ¿no? Estos de aquí, que los he puesto de manera más general, ¿no? Entonces sus coeficientes serían pues EX, acá sería E sub Y, y acá sería E sub Z. Como ven, este calculito en realidad no es difícil, sino que son bastante operativos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se opera esto? Bueno, pues acá el rotacional de un campo, necesitamos demostrar que esto tiene que dar cero, ¿no? Esto hay que demostrar para este caso, ¿no? Pero el hecho que sea cero significa que sea conservativo, ya es un concepto teórico, ¿no? Que ya está definido. Entonces acá utilizaré pues la técnica de menores complementarios, ¿no? ¿Recuerdan a menores complementarios? ¿Cómo se hace? Voy a tomar como pivote este de acá, después voy a tomar el de acá, y después voy a tomar el de aquí. Pero voy a alternar el signo, este va a ser más, este va a ser menos, y esto va a ser más. Entonces primero agarro el pivote AX, entonces sería así, ¿no? Menores complementarios, cada uno conoce una técnica, en este caso yo voy a usar menores complementarios. Entonces agarro el pivote AX, ahí, abro paréntesis. ¿Qué va aquí? Se anula esta fila, esta columna y esa fila, entonces quedan nada más estos cuatro. Y esos cuatro se operan en forma de matriz, ¿no? Voy a hacer con otro color. Se anulan, si no te acuerdas, se anula con otro color que no sea con este de acá. Se anula toda esta fila y toda esta columna. Y nada más te queda para operar, ¿cuál? Solamente te queda para operar este de acá. Y se opera en la forma que se opera una matriz. Entonces, ¿cómo sería esto? Bien, una matriz, ¿cómo se opera? Determinante. Sería derivada, acá sería, ¿no? Derivada respecto de I, ¿a quién? A la componente Z. Y obviamente eso va a dar cero, ¿no? Porque no tiene, la Z no depende, pues, de acá, menos es de acá, ¿no? E por la derivada, entonces sería derivada con respecto a Z a la componente Y. ¿Listo? Luego sigue el segundo pivote, pero cambia menos, A sub I. Abro paréntesis, igualito, anulo, ahora sí mentalmente, esta columna de acá y me quedaría este de acá con esto. Va a quedar derivada con respecto a X en EZ y menos esta con esta quedaría ahora, ¿no? Esta con esta. Derivada con respecto a Z en la componente X. Y luego quedaría el más, entonces sería más el A sub Z, así, y luego anulo esto mentalmente y esto, me quedarían estos cuatro que están acá. Entonces quedaría acá derivada, ¿no? Este con este, que es derivada con respecto a Y en el eje, la componente Y menos el de acá, derivada con respecto a Y en la componente X. Entonces, para que esto sea cero, si es cero, ¿no? Si es cero, debe cumplirse, pero acá falta, ¿no? Por eso voy a dejarlo hasta ahí, ¿no? Debe cumplir, ¿qué cosa? Que son iguales, ¿no? O sea, se debe cumplir que la derivada con respecto a I de E, Z tiene que ser igual a la derivada con respecto a Z en E sub I. 1. Y también se debe cumplir esto, ¿no? Que la derivada con respecto a X en EZ menos, debe ser igual a la derivada con respecto a Z en EX. Y de hecho, ¿no? Podemos, ¿cómo se llama? Podemos ya decir que es cero, ¿no? Porque miren, si esta es la componente Z solamente va a tener, ¿se dan cuenta? Z, pues, y no tiene en I, ¿no? Es cero. Y sí, pero está derivando en Z, va a ser cero. Esta es la componente en Z, pero está derivando en X, es cero. Y este es el componente X, pero está derivando en Z, es cero. ¿Se dan cuenta, no? Es cero. Entonces, también faltaría aquí, ¿no? La derivada en X, ¿de quién? Del último. Acá, el EI debe ser la derivada en I del EX. Por lo tanto, efectivamente, esto es igual a cero. Entonces,
el rotacional de es igual a 0. Entonces sería, ¿no?, una forma, pero bastante tediosa, jóvenes, ¿ya? Con valores va a ser más fácil. Acá lo he hecho en forma general para que vean. Acá está planteadito, ya lo dejé listo para que ustedes revisen. Si revisa el texto, también se puede calcular, ojo, pero usando la manera directa, que es un poquito más complicado, nada más. Pero yo prefiero usar las coordenadas para hacerlo más fácil. Pero también se puede hacer directo. Se puede hacer directo acá, operando en variables, que es un poco más complicado nada más por la forma que tiene que tener concentración. Bueno, eso sería entonces el asunto. Regresamos Luego el campo eléctrico para una distribución, disculpe, creo que me he saltado una. Sí está bien, ¿no? Estamos aquí. Ya, el campo eléctrico de una distribución discreta. En realidad esto es el principio de superposición, lo mismo que ya conocías, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, ¿no?, que si tú tienes un origen acá, el observador, este es el observador, ¿cierto? Acá está el observador. O sea, respecto del observador, tenemos una carga que va a originar el campo. Acá está el observador, vamos a escribir bien, no me ha salido bien. El observador es el que mide, ¿no?, acá. Entonces, aquí está la carga 1. Esta es la carga, este sería, pues, hay que elegir un punto fuente. Tiene que haber un punto fuente solamente. Este es el punto fuente. ¿Estamos? Entonces, si este es el punto fuente, que está localizado aquí en el Q1, entonces, jóvenes, el punto campo sería este de acá. Este sería el punto campo. Esto significa que tú tendrías que trabajar este observador, este punto fuente y este punto campo. Se acabó. Pero hay otras cargas más. Entonces lo que tiene que hacer por separado. Por ejemplo, este es para el primero. Este es para el primero. ¿No? Para el segundo sería esto, factorizado el de acá, ¿no? Para el tercero sería así. Y para el enésimo, o sea, para este acá, para el enésimo sería igualito. Pero está haciendo una suma, ojo, esta es una suma vectorial. Eso se llama principio de superposición. Acá se ve un poquito bastante complicado, porque claro, está en literal, ¿no? Está en literal. Pero ¿qué tal si mejor vamos a un ejercicio, ¿no? Entonces, miren, acá esto, ¿cómo se puede sintetizar? Bueno, aplicando una sumatoria. Esta es la constante eléctrica. Este es el K contador, no confundir con la constante eléctrica. Desde K1 hasta N, o sea, hay N cargas. N cargas que funcionan como ¿qué? Como carga fuente, pero uno a la vez, ¿no? Por ello dije, tiene que haber una sola fuente. Pero si alguien me dice, acá hay varias fuentes. Efectivamente, pero cuando haces el cálculo de la fórmula, tú usas solo uno a la vez. O sea, terminas con esto, te olvidas de esto, ahora te ubicas en el 2. Luego en el 3, en el 4, uno a la vez, una carga fuente a la vez, ¿no? Y el punto campo en este caso es el común. Que todos van a contribuir hacia el punto campo. Eso es. Muy bien, entonces eso sería, en este caso, el campo está expresado en volt por metro. Ya les dije que como observación, ¿no?, como observación aquí, un volt por metro es equivalente a un newton por coulomb. Un volt por metro y un newton por coulomb son equivalentes. Por eso que acá se mide en volt por metro. Es raro, pero está bien, es correcto, ¿no? ¿Ya? Newton por coulomb igual por metro. Veamos si tenemos una aplicación de esto, que es mucho más... no tengo la aplicación. Vamos a la aplicación. Voy a insertar acá página after. Entonces vamos a hacer aquí. Ejercicio. Vamos a inventarnos, a ver. Ejercicio. Vamos a inventarnos, a ver, un ejercicio acá. Por ejemplo, tenemos acá 3 cargas, así, ¿ya? Con 3 cargas. Vamos a inventarnos, a ver. Y el observador, claro, acá sí es complicado, ¿no? Vamos a inventarnos, a ver. Vamos a inventarnos una configuración así. ¿Qué pasa si acá hay una carga, no? Aquí hay una carga. Aquí hay una carga, 1, vamos a poner que de 2 nanocoulomb. Por aquí hay otra carga, 2 o 3, y acá, por aquí hay una carga 2.
esta carga 2 que sea de 3 nanocoulomb y esta carga 3 igual de menos 2 nanocoulomb. ¿Vamos? Entonces hay 3 cargas y por acá está el observador. Se te puede dar así un ejercicio. Estamos inventando en función de lo que estamos haciendo. Este es X, este es Y y este es Z. Acá está el observador, 0, 0, 0. Entonces, acá está el punto, vamos a colocar el punto campo, a ver un poquito para que se vea mejor, así creo. Este de acá lo puedo mover por acá y esto creo que ahí. Para poder dibujar nomás quiero. Ahí creo. Y acá que sea el punto campo. Aquí. Este es el punto. Este es el punto campo. Entonces, uno a la vez, ¿no? A ver, primero este como punto campo, punto fuente, disculpe. El de acá como punto fuente. Después con esto y después con esto, ¿no? Son 3. Pero podemos ir en orden, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Vamos a ver. Me faltarían las distancias, ¿no? Ya me invento un momentito. Ahora, las coordenadas, ¿no? Las coordenadas vamos a inventarnos, ¿ya? En un momentito hay que inventarnos las coordenadas. Ya. Vamos a inventar una coordenada para esto, por ejemplo, 2, 3, 4. Esta de acá, coordenadas, a ver, 1, 7, 8. No importa ahí. No importa que no esté dibujado exacto. Eso no interesa. Lo que interesa son las coordenadas. 3, 4, 2, por ejemplo. Ahora, claro, localizarlos es en un dibujo más bonito, ¿no? 3 por acá, 2 por acá y así, no, pues eso va a demorar, ¿no? Eso no interesa, porque lo que importa son los vectores. ¿Ya? Entonces vamos a calcular así. A ver, este es el punto campo. Como acá hay 3 cargas, tendría que hacer 3 veces y luego sumarlos vectorialmente, ¿no? A ver, hagamos acá primero. Este es para el primero, ¿ya? Para el primero sería así. Este sería el vector, ¿cierto? Este sería el otro vector, ¿no? Y yo necesito esta distancia que está acá. ¿Te acuerdas? Este es el R menos el R', ¿no? A ver, si este le llamo el R, este es el R', ¿no? O al revés, ¿no? ¿De acuerdo? Lo vamos a poner acá. O si no, directo, ¿no? Esto menos esto. Ya de frente. ¿Se dan cuenta? Ya no necesito hacer eso. Como acá. Ah, vamos a poner acá también las coordenadas. En este punto quizás sea, ¿no? En este punto quizás sea, pues, vamos a inventarlo, no lo sé. A ver, invento uno. Me voy a inventar solo la coordenada para ejercitarnos. Ah, y ahí este lápiz está medio bravo. Se ha revelado hoy día. Que sea el punto, acá 1, 7, más allá, pues 5, 6, 9. Por ejemplo, ¿no? Que salga así. Ya está. Entonces no necesito hacer, como les dije, cuando es en letra, sí, ¿no? Pero miren, acá ya no voy a estar haciendo, ¿no? Este vector, ¿qué sería? El de acá sería, por ejemplo, 2i, 3j, 2ax, 3ai, más 4az. Pero ya tengo de frente esto, miren. Entonces restaría esto menos el de acá menos esto nada más. Entonces este vector sería la diferencia 5 menos 2, 6 menos 3 y 9 menos 4. No sé si queda claro. Este vector sería ¿cuánto? 5. Final menos inicial. Ojo, cabeza de flecha es el final, ¿no? Entonces sería 5 menos 2, sería 3ax, 6 menos 3, 3, es decir, más 3ai, y 9 menos 4, quedaría más 5 veces az. Ese sería este vector. ¿Ya? Listo, entonces vamos a calcular debido a la carga 1. Entonces ponemos acá el E1. El E1 va a ser la constante eléctrica, principio de superposición, ¿no? ¿Qué más? La carga que genera el campo, con todo y signo, ¿acuerdan? Entonces en este caso es solamente Q sub 1. Dividido entre la distancia entre el punto fuente y el punto campo. Recuerden que en este momento, este es el punto fuente. Este es el punto fuente y este es el punto campo. Después este punto fuente lo voy a pasar acá, pero ya me olvido del anterior. Uno a la vez. Ya, entonces, ¿cuánto sería la distancia? Vamos a calcular, ¿no? Sería acá de frente la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Está bien? 3 al cuadrado, 9, más 9 más 25, 25 más 18. 13 va 1, 43. Me va a quedar raíz cuadrada de 43. ¿Listo? ¿Por quién? Por el vector unitario. Ahora sí, ¿cómo es el vector unitario en este caso? Bueno, acá no le he puesto letras, ¿no? En este de acá, ¿cuál es unitario? Es el
el vector entre su módulo, ¿no? El vector entre su módulo. Entonces, muchas veces, en vez de estar haciendo eso, ¿por qué no usamos la fórmula, mejor esta de acá, ¿no? ¿Te acuerdas? El E, acá la constante, la carga. Entonces, de frente acá va el R menos el R, el R' menos el R, y acá va el R' menos el R al cubo. ¿Se dan cuenta o no? Para no estar trabajando con el unitario. Entonces voy a hacer eso. Me conviene, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Esa es digamos, la cuestión de esto, ¿no? Entonces acá sería K por Q sub 1, ¿listo? Y ahora nomás abriría, pues, abriría el paréntesis. A ver, esto se está revelando mucho. Ahí está. Abriría acá, paréntesis, y voy a hacer el R menos el R'. ¿Sí o no? Pero el R menos el R' sería este que está acá. Si se dan cuenta. O sea, sería 3AX, por eso le decía, ¿no? Es una pequeña mudanza, un pequeño cambio a lo que ya hacíamos normalmente, ¿no? Pero mejor es ejercitarse acá, pues. Listo. Y esto dividido entre el módulo de esto mismo, ¿no? El módulo de eso mismo. Es esto mismo su módulo, que sería este de acá. Y su módulo era, acabamos de calcular, ¿no? 9 más 9, 18 más... salía 43. Raíz de 43. Raíz de 43, pero elevado al cubo. ¿Sí o no? Raíz de 43 elevado al cubo. Entonces acá quedaría raíz de 43, pero elevado al... Ahí está. ¿Vieron o no? Entonces ese sería el campo 1. Vamos a calcular el campo 2 usando la misma técnica. Sería K, la carga 2, y de frente me mando. La 2, ¿cómo sería? Ahora nos olvidamos de esto y me concentro en la 2. Entonces lo que yo necesito nada más es este vector, claro, al inicio, ¿no? Pero lo que necesito en síntesis es la distancia entre el punto campo y el punto fuente. Ahora me olvido de esto y me voy a concentrar acá, nada más. Recuerden, ¿no? Solo para efecto práctico lo voy a dejar ahí. Entonces sería esta distancia. Esta distancia nada más. Ahí. Este sería, ¿no? El vector. ¿Y este vector cuál sería? De frente lo voy a poner acá. Ese vector, ¿cómo sería? De frente. Sería 5 menos 3, 2 AX, 6 menos 4, más 2 ahí, y 9 menos 2, que sería más 7 veces A sub Z. ¿Sí o no? Y su módulo, ¿cuál sería su módulo? Ahí nomás. Sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más, o sea, sería 4 más 4, 8 más 49, ¿no? 49 más 8, 8, 16 más 1, 17, 1, 57, ¿está bien? Raíz cuadrada de 57. Entonces acá su módulo es raíz cuadrada de 57. Entonces sería así, de frente. ¿Qué diría acá? El vector es 2AX más 2AI y más 7 veces AZ dividido entre el módulo al cubo, raíz de 57 elevado al cubo. Listo, ya tengo entonces el segundo campo, ¿no? Debido a la segunda carga. Y ahora nada más me aplicaría para la tercera, ¿no? Y la última. La tercera y la última. Entonces, el E3, ¿no? El E3, ahora quiero aprovechar al máximo este espacio, pero no sé si puedo. A ver acá. Ahí está, sí. Pero no me deja verlo de arriba. Ahí quiero escribir, pero para ustedes sí va a salir completo, ¿no? El E3 sería vector K, la carga 3, y ahora sí, necesito calcular el vector que apunta, ahora voy a hacer con este color lila, de aquí hasta acá. Ya no me interesa, porque ya tengo las coordenadas. Entonces, este vectorcito, ¿cuánto saldría este vectorcito? Ese vectorcito saldría 5, final menos inicial, ¿no? Final menos inicial. 5 menos 1 me quedaría 4 veces AX, más 6 menos 7 quedaría menos. Entonces acá me va a quedar menos A sub I, ¿no? Menos A sub I, y luego 9 menos 8, queda menos A sub Z. Ahí nomás su módulo. Su módulo sería 4 al cuadrado, quedaría 16, acá 1 al cuadrado, 1 más 2, ¿no? Quedaría raíz cuadrada de 18, va a quedar raíz cuadrada de 18. Al costado de su módulo, ¿ya? ¿Qué cosa es? De una manera práctica, ¿no? Entonces acá, de frente, ¿cuál va a ser la solución?
Bueno, el vector acá, pues la diferencia, R menos R' es exactamente eso, es 4 veces AX menos AI menos AZ, dividido entre el módulo al cubo, o sea, sería raíz de 18 elevado a... Entonces ahora, el campo resultante, ¿no? Luego, entonces, el campo total, el campo es por el principio de superposición, ¿no? Entonces ponemos acá, utilizando el principio de superposición, entonces decimos, ¿no? Del principio, a eso se refiere, se dan cuenta, con números es mucho más fácil. El principio de superposición, esto ya lo sabían pues de física 3 seguramente también, ¿no? Entonces el E total en el punto P va a ser la contribución de la carga 1, vamos a llamarle E1, más la contribución de la carga 2 y más la contribución de la carga 3. Ojo que es una suma vectorial. Entonces, todo esto que hemos hecho es esta fórmula, pues esta fórmula. Acá solo está en letras y es más complicado, ¿no? Y se dan cuenta que es mucho mejor usar, claro, es necesario conocer las coordenadas. Si conoce las coordenadas es más fácil. Y de hecho va a ser así, ¿no? Para el examen. Conoce la coordenada, sí, ya no necesito hacer R', no, de frente nomás ahí, trazar los vectores y ya está. El observador estará obviamente ahí, pero perfectamente queda igual. Listo. Así quedaría, jóvenes, ¿no? Ahí está. Entonces acá nomás lo que me queda es sumar, ¿no? Me queda sumar nada más. Entonces voy a ver si me acompañan acá, voy a hacerlo, vamos a hacerlo de manera práctica. Entonces, ¿cuánto saldría acá el E1? Ay, esto está bravo. La componente E, P en el eje X, ¿cuánto saldría? Saldría K por Q, saldría, ¿no? K por Q sub 1, esto por esto y por esta componente X que está acá, que sería multiplicando a 3 AX entre raíz de 43 elevado a Q. Así sería. Ahora, más la componente del segundo, de este vector su X. Esto me va a dar K por Q2, que va a multiplicar a este de acá, 2AX, y acá abajo raíz de 57. Como ven, ya es un trabajito un poquito pesado, elevado al Q. Y más K por Q3, en la tercera componente, ¿no? Acá por 4, va a quedar por 4 veces AX, y acá va a quedar raíz de 18, ¿no? Raíz de 18 elevado al Q. Ahí está. Esa es la componente de la resultante en el eje X. Y lo mismo será pues la componente de la resultante en el eje Y, ¿no? Me va a quedar K, como ven ya es un trabajito un poquito ocioso también. Acá me va a quedar ahora con la segunda, 3AI, parecido, ¿no? 3A, no puedo ya factorizar el AX, 3A nomás quedaría, no, disculpen, 3 nomás quedaría acá. El A, quiero factorizar el A, porque fíjense acá se puede factorizar el A todo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, este A de acá no era, ¿no? Este A de acá, se puede factorizar, o sea, lo que quería decir es esto, ¿no? Así, y todo esto por A, así, eso es lo que quiero decir. Acá también. Entonces acá factorizando ya, sería la segunda, 3, y abajo quedaría nada más raíz de 43 elevado al cubo. Entonces sería más el K por el Q2, la segunda componente acá sería 2, ¿no? Quedaría 2, y abajo quedaría raíz de 57 elevado al cubo. Así. Y luego quedaría más K por Q3, y acá me va a quedar a negativo. Se le dice menos, lo puedo colocar acá adentro, no hay problema. Menos 1 sería, ¿cierto? Menos 1 dividido entre raíz de 18. Raíz de 18 elevado al cubo. Y todo esto factorizado en la componente eje Y, ¿no? A sub Y, segunda componente. Como ven, ese es el trabajito un poquito pesado utilizando los vectores. Y me faltaría la tercera componente. Y sería acá el EP en el eje Z, la componente Z. Entonces eso me va a dar igualito, estoy mirando acá nomás, ¿no? Me va a salir el K por el Q sub 1, y ahora acá me va a dar el 5. 5 veces
AZ, que mentalmente lo factorizas, raíz de 43 al cubo, más K por Q2, sería con este de acá, ¿no? Con 7. Entonces me va a quedar acá 7 dividido entre la raíz de 57, ¿no? Raíz de 57 sería ahí. Raíz de 57, no sé si ya me confundí, sí, está bien. Raíz de 57, si me confundo, bueno, hay que corregir ahí. Raíz de 57, ¿dónde está el lápiz? Acá, lápiz. Raíz de 57 elevado al cubo, y más el último sería KQ por 3, KQ3, y acá entraré a multiplicar menos 1 sobre la raíz de 18 elevado al cubo, y cierro paréntesis, y todo esto factorizado con el eje A sub Z. Como ven, jóvenes, es bastante pesadito el cálculo, claro, porque está en números también medio complicados, ¿no? Pero no está complicado, al fin y al cabo, ¿no? Parece complicado, pero no está. Bueno, entonces eso es la aplicación en coordenadas cartesianas. Ojo, se puede hacer eso en coordenadas esféricas, cilíndricas, pero es un poquito engorroso. Nosotros vamos a limitarnos a hacer la cartesiana. Haremos una que otra cilíndrica por ahí, esférica también, pero la mayoría en cartesiana, porque cilíndrica, esférica, el cálculo es más pesado todavía, ¿no? Más pesadito. Hasta ahí todo claro. Muy bien, vamos a ir al siguiente ejercicio, siguiente punto. La otra cuestión es las distribuciones de carga, ¿no? O sea, las cargas que nosotros tengamos en la naturaleza se pueden distribuir en un punto, o sea, son las cargas puntuales. Hasta ahorita hemos visto con cargas puntuales. O sea, acá hay una carga, acá hay una carga, aquí hay una carga. Acá es positivo, ¿no? Pues todo es positivo, no hay problema. Positivo. Acá le hemos dado menos, miren, ¿no? Entonces, aquí en el 2, acá en el 2, acá, disculpen, acá en el 2 debe ser negativo, ¿no? La carga negativa. Cuando ya se reemplaza. Fíjense que acá no he reemplazado, no lo he hecho así nomás en forma. La carga no he reemplazado su valor. Ya. Está bien ahí, un poquito garabateado, ¿no? Entonces, la carga, en general, hemos estado trabajando primero con puntos, ¿no? Un punto. Pero, ¿qué pasa si ya tienes infinitos puntos? Infinitos puntos. Entonces, infinitos puntos ya te define tres formas o tres situaciones. Puede definir una línea, o sea, una línea, una sucesión de puntos me forma una línea, o una sucesión de puntos en dos dimensiones me va a formar, ¿qué cosa? Una superficie, o me va a formar en tres dimensiones, acá sería en una dimensión, en dos dimensiones, y en tres dimensiones, acá será pues una línea, ¿no? Acá me va a formar una superficie, y acá ya me va a formar un volumen. Entonces la carga, ¿cómo se distribuye? Las cargas se distribuyen de tres formas. Pueden distribuirse en forma lineal, en forma superficial y en forma volumétrica. Si la distribución de carga es lineal, entonces el campo se hace igualito, solamente recuerden el ρ, ¿se acuerdan que el ρ es la carga entre el volumen? Esa sería la distribución volumétrica. Y la distribución superficial, vamos a ponerle acá un V, y la distribución superficial sería un S, va a ser la carga, pero en el área. Y la distribución lineal será pues la carga, vamos a poner un L de lineal, la carga, ¿en qué? En la longitud. Ahora, claro, eso sería pues manejando en una muestra total, ¿no? Pero sin embargo uno puede tomar, de la misma muestra puede tomar un pedacito, por decirlo así, un pedacito tan pequeño, infinitesimalmente pequeño, entonces le corresponderá proporcionalmente un diferencial de carga y le corresponderá un diferencial de volumen. Acá un diferencial de carga y un diferencial de superficie, y aquí un diferencial de carga y una diferencial de longitud. En general, cuando estos son iguales, significa que la distribución es homogénea. O sea, esto básicamente es un ideal. Este es un ideal. O sea, es una situación ideal. O sea, son cuerpos totalmente idealizados. En la naturaleza no hay nada que sea homogéneo. Pero teóricamente podemos hacer esa aproximación de ideal. ¿Vamos?
Entonces, cuando vemos ideal, o también en los textos vamos a encontrar la definición en los ejercicios que se diga también uniforme. ¿Ya? Uniforme. Cuando es uniforme u homogénea, vamos, significa que estos son iguales. Pero ¿qué pasa si son diferentes? Ahí no es igual, o sea, la densidad en el total no es igual que la densidad de una partecita. O sea, si este es el total y este es una partecita infinitesimal, ¿no? Este es la carga, el volumen total, y este es un diferencial de volumen acá. Entonces yo calculo la densidad en ese volumen. Densidad sería pues diferencial de carga sobre diferencial de volumen, aquí, ¿no? Pero ahora calculo en el total. En el total sería, prima, vamos a llamar, sería la carga total entre el volumen total. Esta densidad me da como 1 y acá me da, digamos, como 0,5. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando en realidad debería dar lo mismo, claro. Debería dar lo mismo cuando nosotros estamos considerando distribuciones que tienen una homogeneidad, o sea, es un ideal eso. Es un material puro, es por decir, una lámina de oro puro, perfecto, oro puro, su densidad es igualito en cualquier punto. Una lámina de aluminio puro, perfecto, su densidad es igual en cualquier punto para el aluminio, así. Pero vamos a colocar pues una roca cualquiera. Esa roca pues tiene una distribución de material, pero que no es homogénea, ¿no? En esta parte puede ser más densa, en esta menos densa. Por eso que la densidad puede cambiar en cada punto. Entonces, cuando la densidad no es igual, hay que indicar que esto es diferente. ¿Ya? Pregunta para el examen. ¿Qué significa si es diferente? Significa que no es una muestra homogénea. Entonces, eso de ahí, si es que se presenta un problema, nos tienen que dar ese dato. ¿Cómo varía el dq entre el dB? ¿Cómo es? Nos pueden decir que esto es igual a un ρ, es 1 más x cuadrado, por ejemplo. Nos pones allá, entonces varía con el x cuadrado, o x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, por ejemplo. Varía con esto. Entonces depende de x, de y, de z. 3 dimensiones en cartesianas, ¿no? Y si fuera cilíndrico, sería pues r, phi y z. Si fuera esférico, nos van a dar phi, teta y ¿cuál era? R, teta, r, phi y teta. ¿No? Eso sería así. Ya, esa va a ser la explicación por qué se utilizan entonces las distribuciones. Y acá está resumida ya. Entonces, en la fórmula del campo, nomás habría que cambiar. Esa es la única cuestión, ¿no? En la fórmula del campo nomás habría que cambiar. ¿Ves? Acá, si está igual, ¿qué significa? Que es una muestra homogénea, ¿no? Porque estoy igualando la densidad, ¿no? Carga entre volumen, el total, y acá la carga de un pedacito infinitesimal entre su volumen de ese infinitesimal. Y lo estoy igualando, significa que es una muestra homogénea. O sea, en cualquier punto, la densidad es siempre la misma. Eso es un supuesto que trabajamos siempre en la teoría. En la realidad no va a pasar eso. En la realidad tenemos que hacer la medida de esto de acá. Y en función de eso, hacer el cálculo. Ya, eso es igual, solo que esto hay que obtener como dato. Por eso que en los problemitas que pueda aparecer para resolver, este dato, si te dan un problema donde no hay una homogeneidad en la distribución de la carga, ¿no? En el cuerpo, te tienen que dar este valor. Y ese valor tiene que ser dato. Ya sea en coordenadas cartesianas, esféricas, cilíndricas, lo que sea, pero tiene que ser dato. Caso contrario, no se puede resolver. ¿Entienden? Ahora, si fuera una cuestión experimental, entonces hay que ir al campo, ¿no? Al campo se refiere al campo de trabajo, llevar el instrumento y hacer la medición. Y después de eso, hacer el modelo, ¿no? Modelo, proyecto, lo que fuera necesario. ¿Ya? Entonces, la fórmula será lo mismo, solo que aquí en la técnica es aplicar el efecto que tiene una partecita infinitesimal en un punto campo. Entonces, obviamente, si la muestra es diferencial de carga, el efecto es diferencial de campo. Y para calcular todo, hay que sumar, ¿no? Hay que sumar. Y eso vale decir, hay que integrar, ¿no? Hay que hacer una integración en todo el volumen. Si es que se fuera una distribución volumétrica. Si fuera una distribución superficial, en toda la superficie. Y si fuera una distribución lineal, en toda la línea. O sea, una dimensión acá, 2 dimensiones, y acá 3 dimensiones. ¿Ya? Eso es entonces, en síntesis, lo que quiero mostrar es que todo se calcula igual. Es como si fueran puntos. Pero ya no son puntos discretos, sino son puntos continuos, ¿no? Uno a continuación de otro, e infinitos puntos. Y la fórmula, como ven, es la misma, ¿no? Para el caso volumétrico, para el caso superficial y para el caso lineal. Lo único que cambia acá es el
la carga, este ρ. Ese ρ va a cambiar, nada más. Acá es el lineal, acá es el superficial y acá es el volumen. Y esta es la distancia cuadrada entre punto campo y punto fuente. Este es el diferencial de volumen, el diferencial del área y el diferencial de longitud. Las unidades acá están en volt por metro, ¿no? Volt por metro, volt por metro. Listo, y esta sería por la fórmula para un caso diferencial, ¿no? Y al integrar esto salen los tres casos que están aquí, ¿ya? Acá es abierto nomás, ¿no? Un volumen hacia afuera. Muy bien. Ejemplo, vamos en este ejercicio. Este es el caso más típico. Este de aquí es una distribución, jóvenes, esta es una distribución lineal. ¿Ya? Es una distribución lineal de carga. Vamos a ver cómo vas con el tiempo. Uy, uy, uy. Ya no va a ganar ahora, ¿no? Uy, no voy a acabar, me excedió. Bueno, no importa, va a faltar más acá. ¿Cuántos son? Vamos a la mitad. Bueno, en alguna parte me excedió. Pero bueno, vamos a usarlo por hoy día toda la hora, ¿ya? Ya no va a quedar tiempo para el experimento. A ver, quería hacer un experimento. Creo que sí, ¿no? Si me acompañan una media hora. Déjeme terminar este ejercicio y luego vamos al experimento, ¿ya? Bueno, voy a terminar esto y luego continuaremos con lo que falta, pues, en la otra. Es que es bastante, ¿no? He preparado bastantes láminas. Miren, este es un ejercicio en el cual voy a hacerme acá un borrador, ¿ya? Déjenme memorizar acá. Este es X, este es Z y de X. Vamos a ver. Quiero sacar, ¿cómo haría esto? No, aquí nomás, aquí nomás. Ya, este es el observador. Acá está el observador. Acuérdense, este de acá, este es todo el alambre, ¿no? Toda la línea es este de acá. Solo que no está dibujado, está fino, ¿no? Este es del texto, ¿ah? Para que me sigan. Del texto. Entonces, acá está el sistema el origen de coordenadas. Este de aquí, este de acá, jóvenes, este es el punto campo. ¿Listo? Y este de acá es toda la línea, es una línea que tiene una carga, ¿no? Se dice, intensidad de campo eléctrico de una línea infinitamente larga, es una línea que va al más infinito y se va al menos infinito. Es una línea bien larga, del cual estamos tomando un pedacito. Entonces, de esa línea, ¿cuál carga va a ser el punto fuente? En realidad puede ser cualquiera. Como es infinito, puedo tomar cualquier punto de la línea infinita. ¿Se entiende eso? Cualquier punto de la línea infinita. Pero como acá tengo un sistema de coordenadas, también vamos a ser ordenados, ¿no? Entonces, acá está el 0, este es el eje horizontal. Entonces tú dices, bien, acá está mi 0, 0 y acá está el observador. Vamos a anotar bien eso. Acá está el observador, el origen de coordenadas, ¿no? Respecto del cual se va, el cálculo es, vamos acá está el observador. Entonces de acá, el observador lanza dos vectores, ¿se acuerdan? Lanza un vector al punto campo y lanza un vector al punto fuente. Entonces vamos a lanzar ese vector, ¿no? El vector hacia el punto campo sería, desde el observador, sería este de acá. Este es el punto campo. Pero también del mismo observador al punto fuente, que sería este de acá. Hay dos vectores. Y lo que nos interesa siempre es la distancia entre el punto campo y el punto fuente. Eso es todo lo que interesa siempre, ¿no? Ya había hecho un ejercicio ya. Este de acá, jóvenes, es el punto fuente. Entonces, lo que me interesa es la distancia entre el punto fuente y el punto campo. Por lo tanto, el vector entre el punto fuente y el punto campo. Y acá está, ¿no? Ahí está. Bueno, no me ha salido bien. Trazo la regla acá. Ese es el vector. Ahí está. Listo. Ahora, ¿no tiene coordenadas? No, sí tiene. Vamos a llamarle, para seguir este mismo ejemplo, ¿no? Para explicarles. Acá, como es el eje Z, fíjense que está ordenado el eje Z, y esto está, ojo, 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 esto está en coordenadas, es más fácil, en coordenadas cilíndricas. Está en coordenadas. ¿Se puede hacer en cartesiano? También no hay problema. Cilíndricas es radio, azimut y Z. ¿Se acuerdan? Tres coordenadas. El radio, el azimut, ¿no? Se llama azimut ese ángulo, y este es el Z, altura, ¿no? Es correr, ¿te acuerdas? Un cilindro así, así era el cilindro, y acá está el eje del cilindro, y acá hay un eje así, pero esta curva se modela por el giro de un ángulo que se llama phi, el azimut, ¿no?
Y esta distancia de acá, para que el cilindro sea más de mayor radio y menor radio, es por el radio, y sale acá perpendicular al radio. El azimut, su vector acá perpendicular, y el z. Ahí están los tres vectores, quedaría así, ¿no? Así, quedaría el z, el azimut, y me faltaría uno, ya me confundí. Acá sería el radio, el azimut, ¿sí? El azimut, y acá sería el z. Ahí están, los tres. Eso es, ¿ya? Entonces, está en coordenadas cilíndricas, que es mucho más fácil y efectivo cuando se trata de esas formas, ¿no? Entonces vamos a decirnos que de aquí hasta acá haya una distancia arbitraria que sea pues z, ¿no? Z nomás. Por lo tanto, este vector verde, ¿cómo se llamaría? Si esta es la distancia, todo vector es su módulo por su unitario. Entonces el vector verde, lo voy a colocar acá arriba, el vector verde, z, no, z' sería, ¿no? Z' sería su módulo, que sería z', por su unitario. Pero recuerden que en el eje Z el unitario es A sub Z. Listo. Ahora acá, este es el R, es el vector, el eje radial, el cilindro, ¿no? El cilindro, recuerden, el cilindro es coordenadas cilíndricas. Tienes el eje Z acá, y luego tienes el eje radial, ¿no? Y luego está el eje azimut, el que gira, ¿no? El phi, acá es el R, y acá está el Z, perpendicularmente lo traslado. Esos son los tres vectores. Entonces, acá necesito el eje R. El eje R será el vector R, ¿no? De aquí hasta acá. Ese vector, obviamente la distancia es R, el módulo es R, entonces será su módulo por el unitario. Pero el unitario en el eje radial es A sub R. A sub R. Listo. Y me faltaría el azimut, ¿no? El azimut es el phi, pero su unitario es A sub phi, ¿no? Vamos, el A sub phi, vamos a poner acá, el A sub phi es el unitario en azimutal, ¿no? Vamos a necesitar también el unitario azimutal. Ese eje se llama azimutal, ¿ya? Sino que el nombrecito puede quizás confundirte, pero es apenas un nombre, no le hagas caso. Bien, entonces, ¿qué se hace? Yo necesito la distancia entre el punto campo y el punto fuente. Pero acá no tengo las coordenadas, ¿se dan cuenta? ¿O sí tengo? Sí tengo, ¿no? Sí tengo las coordenadas. A ver, acá, no, pues es que está en radial. ¿Se dan cuenta? Como está en radial, digo, en cilíndrica, no están las, falta el phi, ¿no? Porque en cilíndrica tiene que darse los tres, el R, el phi y el Z. Pero lo que sí tengo es el vector, entonces ahora hacemos con el vector. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Sería, a ver, borrador. Ese vector que está ahí, este es el vector Z', y acá tengo el vector R. Y lo que yo quiero es la distancia entre el punto campo y el punto fuente, por lo tanto el vector entre el punto campo y el punto fuente. Entonces, como decir, ¿no? Si a este le doy un R, tal como le he puesto acá, vamos a hacer R, entonces el Z más el R, vectorialmente, este vector más esto, es este de acá. O sea, ese es el vector R. Y lo que me interesa es este, ¿no? Entonces, despejando, el R va a ser igual a ¿qué? Va a ser al R menos el Z. Así sería, ¿sí? Listo. Pero el vector es igual a ¿quién? Es su módulo por su unitario, eso sería A sub R. Menos su módulo que es Z', disculpe, era Z'. ¿Por quién? Por su unitario A sub Z. Ahí está. Eso es, ¿ya? Eso es. Voy a dejar anotado eso. Entonces pasamos ese asunto aquí. Aquí primero. Entonces este es el R. Atención. Entonces el R sería acá, ¿no? Ahí está. Voy a ponerlo acá arriba primero. ¿Cómo debería ser? Sería el R. El R tendría que ser así, ¿no? El R vector tendría que ser así. El R menos el Z' vector. Así sería, así. Pero todo vector es módulo por unitario. Todo vector es su módulo por su respectivo unitario. ¿Y qué he hecho? Eso quería mover ahí. Entonces yo puedo decir, esto de acá es igual a ¿quién? Muy bien, esto va a ser igual al módulo por su unitario, que sería A sub R. Bueno, en este caso, este A sub R, yo lo he puesto de otra manera, ¿no? Así, acá, ¿no? Así está, pues bueno. Es que la para que concuerde, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? Entonces este de acá sería menos el Z' vector, sería Z' por el unitario, A sub Z, en la, listo, así sería. Y vean que acá está sin sombrero, ¿no? Vamos a seguir esa secuencia que yo le he puesto con sombrero. Entonces la fórmula
este punto que es un elemento diferencial de carga, porque aquí va a haber un diferencial de carga, y en este punto campo va a producir apenas un diferencial de campo. ¿Vamos? La carga fuente, que es la diferencial de carga, va a producir en este punto un diferencial de campo. ¿Por qué diferencial? Porque es apenas una parte infinitesimal de la carga. Para saber toda la carga hay que hacer una suma. O sea, lo que tenemos es esto, ¿no? El diferencial de campo, digamos, va a ser igual a ¿quién? A la constante K, a la diferencial de carga, partido en la distancia, ¿no? Al cuadrado, o al cubo, también puede ser, bueno, por el vector unitario. En este caso sería el A sub R, ¿no? Así sería, el A sub R. Pero este de acá nos complica la vida, entonces mejor lo hacemos por el otro método, ¿se acuerdan? El unitario, ¿cómo se escribe? Bien, pues es la distancia R, ¿no? O el vector R, entre el R al cubo. Entonces se puede hacer así también. Y así es como está hecho acá, ¿no? Así, diferencial de carga, y luego viene acá este vector. Pero ese vector lo tenemos acá. Entonces aquí va a ser así. Va a ser R A sub R menos, yo lo voy a poner sombrero, ¿ya? Menos Z prima A sub Z, sombrero. ¿Ves? Ah, es un poco distinto. Ahí está. Entre el R al cubo. Entonces, eso se puede calcular aquí. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuál es el módulo? Este es vector, por si acaso, en negrita, ¿no? Entonces, el módulo sería este de acá. Sería la raíz cuadrada de A sub R al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Claro, ese es negativo, pero es al cuadrado. Entonces, acá tendría que ser eso elevado al cubo, ¿no? Eso elevado al cubo. Entonces, acá sería así nada más. Sería así. Entonces, ya con eso creo ya tenemos la solución entendida, ¿no? Ay, ojalá que esto se mueva, no me deja trabajar esto, a ver, ahí, sí, ahora sí, color rojo, por favor, acá, entonces sería A sub R al cuadrado más, no, disculpa, acá me equivoqué, acá me he equivocado, jóvenes, acá, es los coeficientes, ¿no? Son los coeficientes, tengan cuidado, por favor, acá un lapso, disculpen, este es R, el coeficiente, y acá es Z prima. Entonces acá es R cuadrado, AR es el unitario, más Z prima elevado al cuadrado. Eso es, joder, acá un lapsus brutus, disculpen, un lapsus brutus. Y finalizando este asunto acá tendría que ser, recuerden que usando la fórmula al cubo, ¿no? Entonces tendría que ser acá, a ver, este lápiz, por favor, acá lápiz, y acá tendría que ser R cuadrado, más al final, ¿no? Porque este es más Z prima elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la potencia. Recuerden que esto es a la 1 medio, y elevado al cubo, eso me va a dar todo a la 3 medios. Y listo, ya no necesito el unitario, porque acá está incluido, ¿no? Eso es lo que se ha hecho acá. ¿Ven? Entonces, acá está la fórmula, y vemos acá. A sub R, R a R menos AZ por Z prima, y la carga, ¿cómo vamos a calcular? Entonces la carguita, voy a poner acá, este es el punto fuente, a ver, esto de acá, quiero escribir aquí un poquito a ver, lo bueno que esto permite hacer esto de acá, ya está. Entonces lo que voy a calcular acá es, acuérdense que es una distribución uniforme, entonces al ser distribución uniforme su densidad de carga es ρ sub L, y eso va a ser la carga que tenga el alambre, no sabemos cuánto, vamos a poner que sea Q, dividido entre la longitud, pero la longitud no está definida, es infinito. Entonces lo que podemos hacer es tomar la longitud de la muestra. La muestra que está acá, hemos dicho que tiene carga de Q, pero ¿qué longitud tiene? Tiene ese pedacito, o sea, sería dq, pero ¿qué pedazo, qué tamaño tiene su longitud? Entonces tomamos pues una diferencial de Z prima, o sea, una cantidad infinitamente pequeño. Y de allí nosotros vamos a poder calcular ¿qué cosa? El diferencial de carga. El diferencial de carga va a ser entonces la densidad lineal por el diferencial de Z prima. Eso es. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto ya podemos sustituir, ¿no? Aquí este ρ sub L que está acá, ¿no? Esta es la fórmula, tal cual hemos visto, es el K por Q, ¿no? Se está integrado.
Entonces acá está la densidad de carga, acá está la densidad de carga, ya lo tenemos, es rho de z. Este R es el vector que acabamos de poner aquí, o es este, ¿no? Y abajo es el módulo al cubo que ya está acá. ¿Vieron? Ahora, este método es potente. ¿Por qué razón, joven? Miren, si se han dado cuenta, si alguien se hubiera dado cuenta, en cartesianas, ¿cómo se haría? En cartesianas tendrías que hacer así, ¿no? Sí, en cartesianas tendría que hacer así. Diferencial de E en este punto, ¿ya? Acá, en este punto. Tendría que ser la componente que va en el X más la componente que va en el Y. Tal cual está acá, miren. En el radial y el Z. Y entonces cada uno habría que calcular por separado, ¿no? Uno sale con seno y coseno porque se utiliza un ángulo acá inclusive. Pero con este método, fíjense, yo no hice ese análisis, pero sin embargo de manera implícita aparece ahí, ¿no? Aparece. Por eso el método es potente, ya aparece. ¿Por qué aparece? Porque aquí hay dos direcciones, una dirección radial y una dirección en el eje Z. Entonces cuando se hace el cálculo, aquí simplemente sería multiplicar, ¿no? La densidad de carga es Z, esta es la carga, ¿cierto? El rho L por el de Z. No, el rho L, acá es, dejen ver acá, el diferencial de campo, el diferencial de carga, y la diferencia de carga, rho L de Z, ahí está, ¿no? Diferencial de carga. Luego, bueno, pues es el K, ¿no? 1 sobre 4 pi de 0. Ahora multiplica acá, ¿no? Sería R a R, acá está, menos Z a Z, ahí está, entre R cuadrado más Z prima cuadrado, toda la 3 medios. Entonces, cuando uno multiplica todo esto que está acá, ¿no? Todo esto que está acá, con esta primera componente sale este de aquí. Y luego con esta segunda componente sale este de acá. Entonces ahora viene el análisis. Atención, ¿no? Salen dos componentes. Ahora, si tú te das cuenta, como esta barra es infinita, va a haber una muestra a la misma distancia Z' hacia abajo. O sea, tú puedes tomar simétricamente otra distancia acá, y aquí va a haber otra muestra diferencial de Z', que tendríamos que hacer lo mismo, acá lanzar aquí punto campo, punto fuente. Y al hacer la suma, al hacer la integración, cuando tú haces la suma, ¿no? Saldría, o sea acá, ¿no? El diferencial de hace la suma, hace la suma, hace la suma. Entonces tendría que ser la sumatoria de todas las componentes, ¿no? De todas las componentes a lo largo del alambre. Entonces, lo que yo digo es, de este de aquí va a haber una componente que va a apuntar así, pero este va a tener dos componentes, va a tener una componente hacia arriba y otro a la derecha. Esta componente, si se dan cuenta, hay simetría entre este punto y esto. Cuando hay otro punto por acá, va a tener su simétrico aquí. Hay otro punto por acá, va a tener su simétrico aquí. Todos ellos van a contribuir con dos componentes siempre. Pero, si nos damos cuenta, la componente, ¿no? La componente que está apuntando a la derecha se va a ir sumando, ¿no? La componente que apunta a la derecha siempre se va a ir sumando. No puedo borrar esto ahí. En tanto que las componentes que van hacia arriba y hacia abajo, esas componentes mutuamente, porque están a la misma distancia, van a tener el mismo valor, más no la misma dirección, ¿no? La componente que va hacia arriba, esta de acá se anula mutuamente con esta, y en las tres dimensiones que se pueden generar. Entonces, la integral que queda en el eje Z, la integral en el eje Z va a ser 0, o sea, acá cuando se integra, ¿no? Diferencial de E. Entonces, integras aquí, integras acá. ¿Estamos? Entonces, solamente va a sobrevivir, ¿qué? Acá está, ¿no? La integral en el Z, esto se hace 0. ¿Por qué? Por la simetría del problema, ¿no? Porque al hacer la integral tienes que ir, pues, ¿no? Desde un punto bastante lejano, desde acá, desde el menos infinito al más infinito. Pero claro, aquí, ¿cómo voy a integrar infinito menos infinito? Bien, pues, ¿no? No es necesario, porque así sea lo que sea, cualquier componente que va a estar acá se va a anular mutuamente. Por eso que la integral es 0, acá está, ¿no? 0, en la Z. Entonces solamente me quedaría la componente en el eje radial, ¿no? Nada más a lo largo del radio. Y eso es lo que sobrevive acá. Entonces solamente este sobrevive. Esto se hace 0.
Entonces solamente sobrevive la componente radial. Entonces queda igual, ¿no? Rho de L de Z entre 4 pi epsilon 0, integral de menos infinito más infinito de dz entre r cuadrado más z cuadrado. Entonces ahora acá ya buscan tablas, ¿no? No se hagan problemas. Yo, por ejemplo, uso tablas, no me hago problemas. Entonces, tablas. Este de acá es z cuadrado más x cuadrado. Todo el mundo usa su tabla. Acá tengo la tabla de integrales. ¿Dónde está la tabla de integrales? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el modelo? Acá es x cuadrado más y cuadrado, ¿no? A la 3 medios. Entonces, tabla integral acá, creo que sería esta de acá. Es esta. Ah, no, esta no es. Me parece que es esta, no, tampoco. Esta de acá es, ¿no? Esta de acá, a ver, ¿cuál es? Arriba está z, el diferencial z está arriba. El r es la variable, no, el r es fijo. Y esta es una constante. Entonces, ¿cuál sería la integral acá? A ver, ¿cuál sería? Esta no es, porque acá hay x de x. Este es de x, esta de acá es. Este de acá. Este de acá es. ¿Se dan cuenta? Esta es la integral. Ahí está, bueno, esta parte de acá, ¿no? Esa es la integral. Muy bien, entonces aquí como estamos en física no hay problema, ¿no? Usen su tabla. Entonces si aplicamos esa tablita de integrales y evaluamos, obviamente acá, como es infinito menos infinito, se va a hacer 0 para alguno, entonces va a quedar solamente la componente radial. Como ven, así un poquito extenso para tratar de explicar cómo se aplica, pero ojo, este método es muy potente porque al hacer la operación te da directo la dirección, mira acá, a su r, que es radial. O sea, esto se puede resolver también usando el método de Gauss de manera más rápida. ¿Ya? Eso seguramente lo han visto, pero vamos a quedar acá. Ya, vamos a parar aquí para hacer la práctica. Bueno, jóvenes, acá me he atrasado, vamos a ver cuánto nos falta. A ver, faltaría ver las aplicaciones de Gauss. Ahí está, usando el método de Gauss se hace también de otra manera más rápido, ¿no? Pero la desventaja es que no te da la dirección directamente, tú tienes que colocar. Luego veremos acá para la superficie, que es muy clave esto. Y luego hay un ejercicio que vayan revisando el libro, por favor. Esto nos faltaría por hacer ya el día viernes vamos a terminar porque se nos vamos a atrasar mucho. Y luego entraremos a potencial. ¿Ya? Potencial va a ser el siguiente tema. Cargas relativas, direcciones relativas, explicaremos esto. Luego entraremos al gradiente y el potencial. Hay un ejercicio bastante poderoso para hacer. Sí, eso es, y con eso creo que estaríamos culminando para esta partida. Entonces lo dejamos para el día, sí, es que tengo bastante material ahí, jóvenes, es un montón de material, ¿no? Bueno, ya me he pasado la hora, jóvenes, si desean, hacemos una práctica o lo dejamos para el día, ¿qué día es? ¿Hasta qué hora la clase? Déjeme ver acá mi horario. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta las 4 o hasta las 6? Hasta las 4 por 6. Me he cruzado ya. Hasta las 6, ya, entonces tenemos tiempo. Ya. Entonces vamos a hacer un descanso, sí, para ir a regresar a la práctica. Bien, vamos a hacer un descanso hasta las 5, una horita, por favor. Regresamos a las 5, que sea, a ver, sí, regresamos en 35 minutos, ¿ya? A las 4:35, ¿está bien? Para 35 minutos. ¿Está bien, jóvenes? Confirmen, por favor. No se olviden de marcar la asistencia. No se olviden de marcar la asistencia, por favor. Ya, vamos a hacer una práctica de, ¿cómo se llama? Un experimento, regresando. Confirmen, por favor, digiten 9, si está claro. Vamos a un descanso hasta las 4:35, regresamos y vamos a hacer un experimento, ¿ya? Y de repente también terminamos un problemita más. Ya, muy bien. Listo, dejo de compartir. Nos vemos en 35 minutos.